¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir un cuento de hadas? Al revés, ¿y si te dijera que, detrás de un castillo lujoso, de un matrimonio con un príncipe y de vestidos brillantes, debe de existir una prisión dorada, donde el amor está prohibido, el dolor es silencioso y las sonrisas son solo máscaras que esconden la desesperación? Esta es la historia de Elena, una joven de 18 años que fue prometida a un príncipe, pero no a cualquier príncipe. Un hombre frío, un hombre cruel, un hombre que jamás supo lo que es amar. Pero también es la historia de cartas escondidas, de un jardín olvidado, y de un amor que nació en la oscuridad, donde menos se esperaba y donde más se necesitaba. Hoy, vas a sumergirte en una travesía donde el destino no fue amable, pero donde el alma insistió en florecer. Un viaje que te hará reflexionar sobre cuántas veces aceptamos cadenas solo para proteger a quienes amamos, y hasta dónde somos capaces de soportar cuando el amor verdadero finalmente encuentra un camino. Vas a descubrir que no toda princesa quiere ser rescatada, algunas solo quieren ser escuchadas, y que no todo héroe llega en un caballo blanco, a veces, o viene con cicatrices, tierra en las manos, y un corazón entero para ofrecer. En los próximos minutos, te emocionarás con la fuerza de una mujer a la que le arrebataron todo menos su esperanza. Sentirás cada latido del corazón de un amor prohibido, escondido entre hojas, palabras y silencios. Y, sobre todo, vas a darte cuenta de que hay historias que no solo tocan el corazón, lo transforman. Pero antes de comenzar esta travesía, por sentimientos tan profundos, quiero que comentes aquí abajo. Ahora, yo creo en el amor. Sí. Escribe esa frase en los comentarios. Esa frase es un compromiso silencioso entre tú y esta historia. Una señal de que estás listo o lista para sentir todo lo que tiene para darte. Y si esta introducción ya tocó alguna parte de ti, deja un like. Eso ayuda a que otras personas descubran esta historia. Y, quién sabe, tal vez también sean tocadas por ella. Porque aquí, en este canal, creamos una comunidad que cree en el poder de las emociones y tú ahora formas parte de ella. Aprovecha también para suscribirte. Cada nuevo video será una inmersión en lo más intenso de las relaciones humanas, porque, al final de todo, todos estamos buscando algo que nos haga sentir de verdad, y aquí vas a sentir. Ahora respira hondo. La historia está a punto de comenzar, y te lo prometo, no saldrás de ella siendo el mismo. Elena no sabía que aquel día común en las colinas de Eldriven sería el último de su libertad. El sol atravesaba las ventanas de madera de la pequeña casa donde vivía con su madre y su hermano menor. El aroma del pan, horneándose en el horno, aún caliente, se mezclaba con el perfume de las flores que ella misma cultivaba en el patio. Su vestido era sencillo, pero limpio, y sus ojos reflejaban algo que ni la pobreza ni el dolor habían conseguido arrancar. De esperanza, su padre, un médico conocido por salvar vidas incluso entre los más poderosos, había partido hacía pocos meses, un accidente repentino, sin aviso, sin despedida. Desde entonces, Elena era el único puente entre la fragilidad de su madre y las travesuras del hermanito que aún no comprendía lo que era perder a un padre. Ella lo sostenía todo con una fuerza dulce y silenciosa de esas que no hacen ruido, pero sostienen el mundo de quienes se ama. Esa mañana, la visita llegó sin previo aviso. Un mensajero real, montado en un caballo negro, con el sello dorado de la corona, traía un pergamino sellado, y la sentencia de un futuro que no había sido elegido. El rey de Eldriven proponía un matrimonio entre Elena y su hijo, el príncipe Alaric. No era una petición, era un acuerdo, una deuda de honor dejada por su padre, según decían, un compromiso antiguo, sellado con sangre y juramento. Y ahora, reclamado, la madre de Elena, abatida y con los ojos llenos de lágrimas, no veía otra salida. El acuerdo traería estabilidad, protección, comida en la mesa, un futuro para el hijo menor. Era una oportunidad para escapar de la miseria y, tal vez, de honrar la memoria del hombre que un día las había amado. Pero Elena no quería un castillo, no soñaba con coronas, ni con títulos, ni con vestidos bordados. Su sueño era otro: libertad, elecciones, amor verdadero, aquel que nace con el tiempo, que florece en las conversaciones, en las risas compartidas, no en contratos forzados. Aún así,
ante el ruego de su madre y los ojos inocentes de su hermano. Ella bajó la cabeza, silenció sus deseos y aceptó. El viaje hasta el castillo fue largo. Carrozas de madera, guardias silenciosos. A cada kilómetro, algo dentro de ella se apagaba. El paisaje cambiaba, los vientos se volvían fríos, y la joven que leía novelas a la sombra de los árboles parecía desmoronarse en silencio. Cuando llegó al palacio, las puertas se abrieron con imponencia, pero nada allí parecía acogedor. Era una fortaleza, y, frente a ella, se erguía un hombre de ojos gélidos y porte arrogante, el príncipe Alaric. Él no sonrió, no le extendió la mano, solo la midió con la mirada como si fuera una mercancía. Esa noche, sola en una habitación demasiado lujosa para alguien que solo conocía sábanas de lino viejo, Helena lloró en silencio, miró por la ventana y sintió que, aún rodeada de riquezas, estaba más pobre que nunca. Ella no lo sabía, pero el verdadero castillo de su historia aún estaba oculto, y el amor, ese amor que lo cambiaría todo, estaba enterrado en tierra, silencio y pétalos olvidados. El castillo de Eldriven era una obra de belleza opresiva, torres altísimas, pasillos bañados en oro y tapices pesados que susurraban historias de glorias antiguas. Pero para Helena, cada detalle resplandeciente era un recordatorio cruel de que aquel no era su lugar. Era como estar adornada para el funeral de su propia alma. Al día siguiente de su llegada, los sirvientes la vistieron con seda roja, recogieron su cabello en largas trenzas y le colocaron una discreta tiara. Era su primera aparición como prometida del príncipe. Las sonrisas que recibió no eran de bienvenida, sino de silenciosa lástima. Nadie allí veía formarse un cuento de hadas. Todos sabían exactamente lo que ella estaba a punto de enfrentar. Alaric, el príncipe, era tan bello como cruel. Su rostro parecía esculpido en mármol, imponente y sin expresión. Hablaba poco, y cuando lo hacía, sus palabras eran afiladas, como puñales. Despreciaba a los campesinos, despreciaba las debilidades y, sobre todo, despreciaba a cualquiera que no se inclinara ante él. En la cena real, Helena fue presentada ante la corte como la futura princesa. Alaric ni siquiera la miró, bebía vino, discutía estrategias militares con los consejeros y hacía bromas con nobles aduladores. Cuando uno de los invitados se atrevió a comentar la simplicidad de la nueva prometida, Alaric simplemente sonrió por primera vez y respondió en voz alta: «A veces hay que alimentar a los perros con migajas para que dejen de ladrar». La humillación ardió como fuego. Helena sintió todas las miradas sobre ella, como agujas invisibles, pero se mantuvo firme. Había aprendido en la vida que el orgullo, cuando se traga en silencio, puede ser más fuerte que cualquier palabra dicha. Los días siguientes fueron aún más duros. Era obligada a asistir a clases de etiqueta, danza y política, no para ser una buena princesa, sino para no avergonzar el nombre de la realeza. Alaric la veía como un estorbo decorativo. Se aseguraba de ignorarla en público, pero controlaba cada paso que daba dentro del castillo. Una noche, al caminar por los pasillos en busca de aire fresco, Helena escuchó a los guardias reírse de algo. Uno de ellos comentó: «La nueva princesa parece una flor tirada en el barro, bonita, pero ya sin perfume». Corrió hasta su habitación, cerró la puerta y, por primera vez, escribió una carta para sí misma, no dirigida a nadie, solo un desahogo en papel, un intento de salvar lo que aún quedaba de su cordura. Escribió con manos temblorosas: «No sé cuánto tiempo podré seguir respirando aquí, pero si existe alguna rendija en esta prisión, necesito encontrarla». Escondió la carta entre las raíces de un viejo roble, en un jardín abandonado detrás del ala oeste, el único lugar donde sentía que el tiempo se detenía y el silencio no dolía tanto. Aún no lo sabía, pero sus palabras encontrarían un camino, y el jardín, que todos habían olvidado, sería el primer lugar donde algo verdadero comenzaría a florecer. El jardín abandonado parecía un pedazo del tiempo perdido. Estaba detrás del ala oeste del castillo, lejos de las miradas de la corte y de los guardias. Los muros cubiertos de hiedra ocultaban sus caminos de piedra rota. Las flores, aunque silenciadas por el abandono, aún insistían en nacer entre las grietas. Allí no había lujo ni reglas, solo la naturaleza intentando existir. Y para Helena,
Ese era el único lugar donde podía respirar sin miedo. Todos los días, después de las clases forzadas, las sonrisas falsas y las humillaciones veladas, escapaba entre las columnas del palacio hasta llegar a ese refugio. Se sentaba junto al viejo roble, el mismo donde había escondido su primera carta, y escribía una más. Era el único lugar donde su alma podía hablar. Las cartas no tenían destinatario. Eran confesiones escritas con lágrimas, dudas, sueños y desahogos. Palabras que no podía decir en voz alta. Escondía cada una entre las raíces del árbol, como si las confiara a la tierra, o esperando que el viento o el destino se las llevara a alguien capaz de entenderla. Pero esa mañana, algo diferente ocurrió. Cuando volvió al jardín, encontró su carta anterior, abierta, y junto a ella, otra hoja, doblada con cuidado, escrita en una caligrafía firme y desconocida. Leí tus palabras, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estoy solo en este castillo. Escribes como quien respira a través del dolor. Sigue escribiendo. Estoy leyendo. Elena sintió que el corazón le palpitaba con fuerza. La carta no tenía firma, ningún nombre, pero estaba allí. Una respuesta. Alguien la había escuchado. Alguien la entendía. Por primera vez desde que había sido arrastrada a ese mundo de silencios, no se sentía invisible. En los días siguientes, las cartas continuaron. Ella escribía por la noche y al amanecer encontraba respuestas. Eran palabras tiernas, llenas de empatía. Un extraño que conocía la oscuridad de ese castillo y hablaba de flores que nacen entre ruinas, de heridas que también saben amar. La llamaba Flor Terca y decía que algunas almas, e incluso estando prisioneras, pueden volar entre las rendijas del sufrimiento. Elena empezó a sonreír en silencio. Esperar la próxima carta se volvió su nuevo motivo para resistir. Comenzó a caminar con más firmeza, mirar a los criados a los ojos, e incluso devolver algunas de las ironías de Alaric con elegancia. Algo dentro de ella estaba cambiando, y Alaric lo notó. Una tarde, la observó por más tiempo de lo normal, sus ojos entrecerrados, intentando descifrar el origen de ese brillo que ella ocultaba. No soportaba no tener control. No soportaba los misterios, pero el verdadero secreto estaba entre las hojas del viejo roble, y con él, un corazón que también cargaba cicatrices, un corazón que, por ahora, aún era solo una sombra, pero estaba a punto de tener nombre, rostro y color. Las mañanas en el Driven traían consigo un silencio duro, cortante. En el castillo, el tiempo parecía avanzar sin prisa, como si se burlara de quienes deseaban que corriera. Para Elena, cada hora era un esfuerzo de supervivencia no del cuerpo, sino del alma. Pero ahora había algo nuevo, una espera, un secreto, un motivo. En el jardín olvidado, entre ramas y sombras, nacía un lazo invisible con alguien que ella aún no conocía. Aquel extraño que respondía a sus cartas. Parecía ver lo que ni ella sabía nombrar. Había dulzura en sus palabras, pero también dolor. Un dolor que no se mostraba, pero se sentía. Era como si él también estuviera prisionero de una forma distinta y, aún así, intentara colorear las páginas con esperanza. Los escritos de ese nuevo amigo hablaban de libertad, pero no de fuga. Hablaban de fuerza, pero no de guerra. Eran como música para alguien que había vivido demasiado tiempo en silencio. Él contaba pequeños fragmentos de su vida en el castillo, de lugares que Elena nunca había oído nombrar, de una torre olvidada, un patio donde nadie más pisaba, un pasillo por donde el viento susurraba secretos. Y, entre todo eso, él decía, no estás sola. Hay una belleza en ti que ni el oro de los salones puede apagar. Elena empezó a escribir más. Ya no eran solo desahogos, sino preguntas. ¿Quién eres? ¿Por qué también sufres aquí dentro? ¿Por qué me respondes? Si eso puede ponerte en riesgo. Pero ninguna de las cartas siguientes traía respuestas directas. Solo más reflexiones, más afecto contenido, más poesía escondida entre líneas. Comenzó a notar cosas que antes ignoraba, el sonido del viento pasando entre las rendijas de las paredes de piedra, la forma en que los criados desviaban la mirada. Cuando Alaric se acercaba, el cansancio en el rostro de la doncella más anciana, aquella que la ayudaba a vestirse y que a veces sostenía su mano en silencio. Todo eso ahora le parecía más vivo, más humano, más cercano. Tal vez era culpa de las cartas, o tal vez era algo dentro de ella que empezaba
tímidamente, a volver a la vida. Alaric, por otro lado, sentía ese cambio como una amenaza silenciosa. No era un hombre acostumbrado a ser ignorado, y la nueva serenidad de Helena lo dejaba inquieto. La observaba más, hablaba menos, comenzaba a ponerla a prueba, alternando frialdad con aparente gentileza, intentando encontrar grietas en su resistencia. Pero Helena ahora tenía un refugio al que Alaric no podía acceder. Una palabra escrita, una esperanza escondida, una voz que la llamaba Flor, y no Trofeo. En lo profundo de aquel jardín abandonado, no solo había hojas y raíces, había dos corazones intentando reconocerse por primera vez, sin saber que estaban a punto de cambiarlo todo incluso a sí mismos. Los pasillos del ala oeste eran diferentes. Mientras el resto del castillo exhalaba arrogancia y ostentación, esa parte parecía dormida en el tiempo. Los candelabros allí eran más simples, las paredes cubiertas de polvo y enredaderas internas que escapaban por ventanas agrietadas. Los criados evitaban pasar por allí. Había historias susurradas sobre fantasmas, sobre tragedias antiguas. Era el tipo de lugar que el palacio intentaba olvidar y, por eso mismo, Helena comenzó a sentirse atraída por él. Una tarde, después de dejar una carta más bajo el viejo roble, decidió explorar un poco más allá. Sus pies la llevaron, casi sin pensarlo, hasta la puerta entreabierta de un pasillo olvidado. La luz allí era tenue, filtrada por vitrales rotos, pero había algo acogedor en esa penumbra, como si los ecos que allí habitaban comprendieran su tristeza. Caminó despacio, escuchando solo el sonido de sus propios pasos. Y entonces, oyó otro sonido. Alguien estaba allí. No era una amenaza, ni urgencia. Era un movimiento cuidadoso, rítmico, casi demasiado suave para ser un criado cualquiera. Siguió el sonido hasta un pequeño patio interior, donde una fuente cubierta de musgo goteaba lentamente. Allí, arrodillado junto a lo que quedaba de un cantero de hierbas, estaba un hombre de apariencia ruda, vestido como jardinero, con el cabello oscuro cayendo sobre los ojos y los brazos marcados por cicatrices antiguas. Él no notó su presencia. Cuidaba las plantas con una devoción silenciosa, como si pidiera disculpas a la tierra por haber sido olvidado junto con ella. Helena retrocedió, el corazón acelerado. Volvió por donde había venido, sin hacer ruido. Aquella imagen la persiguió. El resto del día, había algo en él, en la forma en que tocaba la tierra, en la manera en que miraba las hojas como si hablara con ellas, que despertaba una pregunta silenciosa. ¿Y será? Pero no, se dijo a sí misma. Era imposible. El hombre de las cartas era delicado, misterioso, casi etéreo. Aquel jardinero parecía cargar el peso del mundo sobre sus hombros, y aún así, no logró olvidar sus ojos. Había dolor en ellos. Sí, pero también ternura. Había silencio, y había algo muy familiar. Esa noche, Helena escribió con más pasión que nunca. Preguntó a su corresponsal invisible: ¿alguna vez has visto el ala oeste? ¿Has sentido que hay lugares dentro de nosotros que solo florecen cuando estamos solos? Al día siguiente, llegó la respuesta, y en ella, una frase que hizo que su piel se estremeciera: vivo en el ala oeste. Y sí, sé que existen dolores que solo florecen cuando nadie más está mirando. Helena llevó la mano a la boca. La carta temblaba entre sus dedos, el corazón latía tan fuerte que parecía resonar dentro del pecho. Aquel jardinero, era él, pero no había prisa, ni revelación inmediata. Era un secreto que crecía con raíces profundas, y por primera vez, entendió que, a veces, la verdad necesita del momento justo para florecer. Mientras tanto, en el otro lado del castillo, Alaric ordenaba que su prometida fuera más vigilada. Algo en ella había cambiado, y él odiaba no saber por qué. Aquella noche fue larga. Helena permaneció despierta, acostada bajo el dosel de un lecho que más parecía un trono solitario. Las cortinas pesadas amortiguaban el sonido del mundo exterior, pero no podían silenciar la tormenta que se formaba dentro de ella. La confirmación de que el jardinero era el hombre de las cartas, o mejor dicho, el corazón de las cartas, había encendido algo nuevo, algo que no sabía cómo nombrar, pero que latía con la fuerza de un secreto vivo. En los días siguientes, volvió al jardín con aún más frecuencia, no solo para dejar cartas, sino para observar de lejos. A veces encontraba rastros, huellas en el suelo húmedo, una rama podada con cuidado,
flores que juraba que no estaban allí el día anterior. Eran pequeños gestos, pequeñas respuestas silenciosas. Y Elena empezó a responder también con gestos. Dejaba pétalos dentro de las cartas, hojas dobladas con poesía escrita a mano, pedazos de su corazón escondidos en cada palabra. El jardinero, a quien aún no se atrevía a llamar por el nombre que imaginaba, escribía con más libertad. Ahora, hablaba de música, de cómo aprendió a tocar la guitarra antes de la guerra, de cómo solía cantar a los árboles cuando nadie lo veía. Hablaba de un tiempo en el que aún creía que podía ser aceptado, de un nombre que rara vez era pronunciado por otros, pero que llevaba como una cicatriz, Lior. Ella leyó ese nombre como quien descubre un secreto sagrado. Lior. El nombre sonaba como brisa suave en sus labios. No se atrevió a decirlo en voz alta, aún no, lo guardó en el pecho, como un hilo de luz entre todas las sombras. Mientras tanto, Alarik parecía cada vez más inquieto. Observaba a Elena como quien presiente un motín silencioso. Y, en cierto modo, lo era. Había algo en ella que ya no se inclinaba con tanta facilidad. Sus ojos, antes tan sumisos, ahora llevaban una llama tranquila, casi desafiante. Una llama cuyo origen él no comprendía, y eso lo enfurecía. «¿Te estás creyendo más de lo que eres?», le dijo cierto día, durante la cena. Elena simplemente sonrió con dulzura, cortó el pan en silencio y respondió, «A veces, o uno solo, recuerda quién es, cuando deja de intentar agradar a quien nunca lo ha visto de verdad». Las palabras flotaron en el aire como flechas. Alarik guardó silencio, pero sus ojos ardían. Algo se le escapaba de las manos, y lo sabía. Esa noche, Elena volvió al jardín. Se sentó junto al roble y escribió con el corazón en llamas. «Lior, ahora sé quién eres, y aunque no te haya visto, siento que te conozco desde hace mucho tiempo. Tal vez porque solo alguien herido como tú sabría cuidar de mis heridas. Con palabras, tú me escuchas, tú me ves, y eso es más de lo que cualquier príncipe ha hecho por mí». Escondió la carta entre las raíces, pero esta vez, antes de marcharse, escuchó un paso leve sobre las piedras detrás de ella. Se giró, y no había nadie. Oh sí, el silencio del jardín parecía respirar, y en el aire flotaba el perfume de las flores que insistían en nacer. Incluso entre espinas, el viento esa mañana era diferente. No traía el frío cortante típico del castillo, sino una brisa cálida, casi tímida, como si el propio clima respetara lo que estaba a punto de suceder. Elena despertó temprano. Inquieta, sentía en el cuerpo la anticipación de algo que aún no comprendía. Era como si sus manos estuvieran listas para tocar lo invisible, y su corazón, preparado para ser tocado. Fue al jardín sin escribir nada, solo caminó. El suelo de piedras irregulares, cubierto de musgo, parecía susurrar historias bajo sus pies. Cada paso la llevaba más profundo a su refugio, y al acercarse al roble, se detuvo. Él estaba allí, de espaldas a ella, arrodillado junto al árbol, leyendo la carta que ella había dejado la noche anterior aún en sus manos. Vestía ropas simples, pero sus hombros cargaban una nobleza silenciosa. El cabello oscuro, atado con una cinta improvisada, revelaba una cicatriz en la nuca que desaparecía bajo el cuello de la camisa. Elena permaneció inmóvil. Su instinto le decía que retrocediera, que desapareciera como una sombra, pero había algo más fuerte que el miedo, algo que la anclaba a la tierra, como si su alma reconociera la de él incluso antes de que el cuerpo lo entendiera. Lior se giró lentamente. Sus ojos, tan oscuros como la noche, pero increíblemente vivos, encontraron los de ella. Y en ese instante, no se dijo nada. No fue necesario, porque todo estaba allí, entre las líneas de tantas cartas, en el peso compartido de sus dolores, en la ternura silenciosa que cruzó el espacio entre los dos. Elena no pudo moverse, él tampoco. La distancia entre ellos era de pocos pasos, pero la intensidad del momento hacía parecer que el mundo se había detenido, como si todo el tiempo que vivieron separados hubiera conducido a ese instante. Lior fue el primero en romper el silencio. «Yo no sabía si vendrías». Su voz era ronca, baja, como si temiera asustarla. Elena sonrió, con los ojos humedecidos. «Vine porque ya no sé vivir sin esas palabras, y ahora, sin verte». Él bajó la mirada, tocando la carta aún en su mano con cariño. «Me escondí tanto tiempo,
que creí haber olvidado lo que era ser visto. Ella dio un paso, luego, otro, lo suficiente para sentir el calor de su presencia. «Pero yo te vi», dijo ella, incluso antes de saber quién eras. Lior alzó la mirada, y en ella había algo que Helena jamás había visto: vulnerabilidad. Aquel hombre herido, escondido en los rincones del castillo, llevaba dentro de sí una ternura que el mundo intentó borrar, pero que aún brillaba. No se tocaron, no se acercaron más, pero permanecieron allí, frente a frente, durante largos minutos, como si estuvieran construyendo, con el silencio, el puente más importante de sus vidas. Al despedirse, Lior solo dijo: «A partir de hoy, escribo con los ojos, no más con tinta». Y ella lo entendió, porque a veces, el amor comienza antes del primer roce. Comienza cuando dos almas, e incluso separadas por muros y miedos, se encuentran en la soledad y reconocen que ya no están solas. En los días que siguieron, Helena descubrió un nuevo tiempo, un tiempo que no obedecía a los relojes de la corte, ni a las órdenes del príncipe. Era el tiempo de los pasos lentos, de las palabras intercambiadas con miradas, del silencio que decía más que cualquier discurso. Era el tiempo de Lior. Comenzaron a encontrarse en el jardín casi todos los días, siempre al amanecer o cuando el sol empezaba a caer, nunca bajo la luz del mediodía, cuando los ojos de la nobleza eran más atentos. Cada encuentro era un secreto bordado en gestos simples. Él llevaba flores que había cuidado, mostraba hierbas raras escondidas entre las piedras, y hablaba de las raíces como si fueran personas, heridas, resistentes, y tercamente vivas. Helena lo escuchaba todo con atención. Nunca antes se había interesado tanto por los colores de un pétalo, por la forma de las hojas, y por la manera en que los pájaros se posaban cerca de quien no los amenazaba. Al lado de Lior, el mundo dejaba de ser un lugar de reglas y se convertía en un espacio de descubrimientos. «¿Siempre hablas con las plantas?», preguntó un día, al verlo acariciar las ramas de un rosal casi muerto. «Ellas escuchan mejor que mucha gente, y nunca fingen ser lo que no son». Helena sonrió. Había algo tan verdadero en aquella respuesta, tan diferente de todo lo que oía dentro de las frías paredes del castillo. Allí, entre la tierra y el sol, se sentía más real que nunca en los salones adornados. Lior comenzó a enseñarle a montar en secreto. Por supuesto, usaban un viejo caballo de pelaje grisáceo, casi retirado, que pertenecía a uno de los sirvientes. En el campo detrás del muro oeste, lejos de los ojos del palacio, Helena aprendió a galopar como si la vida dependiera de ello. Y, en cierto modo, dependía, porque allí, montada al viento, con el corazón acelerado y el cabello suelto, recordaba quién era y quién podía llegar a ser. También aprendió a tocar la guitarra. Lior traía un instrumento antiguo, de madera oscura y cuerdas gastadas. Se sentaban juntos en el suelo, y él le mostraba los acordes con paciencia. Sus dedos rozaban los de ella suavemente para enseñarle, y cada toque, por breve que fuera, dejaba una llama silenciosa encendida entre los dos, pero ninguno hablaba de amor. Aún no, era como si ambos supieran que ese sentimiento, aunque creciente, necesitaba cuidado, tiempo, espacio para florecer con dignidad. Había miedo en sus corazones, miedo de perder, miedo de ser descubiertos, o miedo de herirse con promesas imposibles. Y, aún así, había esperanza, esperanza que crecía con cada mirada prolongada, con cada sonrisa cómplice, con cada flor que Lior dejaba discretamente en su camino. Dentro del castillo, Alarit seguía impaciente. Notaba que Helena volvía del jardín con los ojos más vivos, que sonreía más, que ella no se inclinaba con tanta facilidad. Comenzó a hacer preguntas, a dar órdenes más duras, a fijar compromisos reales forzados para mantenerla bajo control. Pero era tarde, porque la libertad de Helena ya no estaba en manos de nadie. Ahora la llevaba en el pecho, en los dedos que sabían acariciar cuerdas, en los pies que habían tocado la tierra del coraje, y en los ojos que, al encontrarse con los de Lior, sabían, algo verdadero estaban haciendo allí. A medida que los encuentros se volvían rutina, Helena percibía que el castillo, antes aterrador e impenetrable, le empezaba a parecer más pequeño no porque hubiera cambiado, sino porque su corazón ahora encontraba refugio fuera de él. El ala este, donde se reunían los nobles, los banquetes,
Los discursos fríos y las miradas cargadas de juicio ya no la intimidaba como antes. Era como si, por dentro, estuviera creciendo, ocupando un espacio que antes ni siquiera sabía que tenía. Pero esa dualidad dolía. Por un lado, estaba la fachada que debía mantener, la futura princesa, silenciosa y pulida, que caminaba al lado de Alaric sin intercambiar palabras ni afectos. Por el otro, estaba la verdadera Helena, que florecía en los campos escondidos, el ritmo de las canciones suaves de Lior y de los toques breves, o no intensos, que surgían cuando sus dedos se encontraban, por accidente o por un deseo apenas contenido. Lior también estaba cambiando. Hablaba poco sobre el pasado, pero Helena comenzaba a notar los fragmentos que escapaban en sus palabras. Había algo roto dentro de él, algo que lo hacía dudar de merecer cualquier tipo de amor. Contó que fue herido en batalla, siendo aún joven, no por valentía, sino por no tener opción, que regresó al castillo solo porque no tenía a dónde más ir, y que su padre, el rey, jamás lo reconoció como hijo. Su nombre era una cicatriz que nadie pronunciaba, su sangre era real, pero su existencia, una vergüenza mantenida en las sombras. No deberías estar aquí conmigo, le dijo una vez, después de que una risa de Helena resonara en el jardín. Tu lugar está junto a un trono, no junto a un hombre escondido entre la tierra. ¿Y quién decide dónde está? Mi lugar, respondió ella, firme. Un trono vacío de alma o un corazón lleno de verdad. Lior no supo qué decir, solo la miró como quien ve algo raro y precioso y teme romperlo. Esa noche, Helena regresó al castillo con las manos sucias de tierra y una flor blanca enredada en el cabello. Pasó junto a Alaric en el corredor principal. Él la observó con desprecio silencioso, los ojos entrecerrados. Últimamente pareces sentirte demasiado bien. ¿Crees que no lo noto?, murmuró, sin esperar respuesta. Ella lo miró por un instante, no con desafío, sino con la tranquilidad de quien ya no tiene miedo. Y eso lo irritó aún más. En los días siguientes, Alaric aumentó el control, impuso compromisos públicos, reuniones con damas de la corte, y prohibió sus salidas sin supervisión. Helena fingía obediencia, pero en su corazón resistía, porque ahora sabía que su mundo no estaba hecho de paredes, estaba hecho de hojas, de canciones, de manos que sostenían la suya con delicadeza. Su mundo tenía nombre, y ojos que la veían. Comenzó a comunicarse con Lior con más cuidado. Escondía billetes dentro de las flores que entregaba a las criadas, o entre los libros de la biblioteca antigua, donde él solía limpiar estanterías a escondidas. Era un juego peligroso, pero necesario, porque en cada palabra intercambiada crecía algo que ya no podía negarse, y un lazo. No era solo afecto, era una comprensión profunda, un tipo de amor que no se gritaba al viento, pero que se sentía en la piel, como el sol tímido de la mañana, y presente, constante, transformador. Helena ya no era la joven asustada que llegó al castillo, y Lior ya no era solo el jardinero invisible. Ambos sabían que algo estaba a punto de cambiar, pero ninguno imaginaba cuánto. El castillo de Eldriven, acostumbrado al peso del silencio y a la rigidez de los rituales, comenzaba a crujir por dentro. No era visible para ojos comunes, pero había un cambio sutil en el aire. Los sirvientes susurraban más, el rey mostraba inquietudes en sus reuniones, y Alaric, siempre tan dueño de sí, parecía cada vez más agitado. Algo lo incomodaba, algo que no podía nombrar, pero lo sentía, y el motivo de esa inquietud estaba en los ojos de Helena. Ella ahora caminaba con otro ritmo. Había ligereza en sus pasos, incluso cuando sus ropas pesadas insistían en mantenerla atada a la imagen de princesa. Hablaba con más firmeza, respondía con claridad, y aún en silencio, su presencia se hacía notar. Pero lo que más provocaba tensión era aquello que solo los atentos percibían. Ella estaba diferente, más viva, más dueña de sí misma, más distante de Alaric. El príncipe, por su parte, no aceptaba bien este nuevo escenario. Durante una cena oficial, intentó iniciar una conversación con ella, algo raro e inesperado. Comentó sobre un futuro banquete de la realeza, sugiriendo que Helena debía estrenar una nueva joya de la corona. Ella sonrió con educación, agradeció, pero rehusó con delicadeza. Prefiero las flores del jardín oeste. Hablan más sobre quién soy que cualquier diamante, dijo,
con una mirada que no pedía aprobación. Alaris guardó silencio. Un músculo en su mandíbula se tensó discretamente, como si cada palabra de ella fuera una provocación. Después de la cena, ordenó que 2 sirvientes de confianza la vigilaran discretamente. Quería saber a dónde iba, con quién hablaba, qué hacía en sus horas libres. Pero Helena, la experta en moverse entre las sombras de la corte, ya preveía sus pasos. Los encuentros con Lior se volvieron más escasos, más breves, pero aún más intensos. Ahora, cada minuto era precioso. Cada mirada compartida cargaba urgencia. Cada roce de dedos era una promesa silenciosa de que, incluso bajo vigilancia, aún estaban juntos. Lior, siempre cauteloso, comenzó a comunicarse de manera aún más sutil. Escribía frases en hojas secas, enterradas bajo plantas específicas. Dejaba pequeños dibujos en piedras del jardín que solo Helena sabría interpretar. Conocía los caminos secretos del castillo como nadie. Después de todo, había crecido allí como sombra. Sabía dónde los ojos del rey no llegaban, y fue en esos espacios invisibles donde su amor encontró refugio. Pero el peligro crecía. Cierta mañana, una de las criadas más antiguas, la misma que ayudaba a Helena a vestirse desde su llegada, entró en la habitación en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Alteza, hay rumores. El príncipe sabe que algo ocurre, y no terminará bien si descubre qué es. Helena se quedó inmóvil, miró al espejo y no vio miedo, sino determinación. Gracias por avisarme. Pero hay verdades que valen el riesgo. La criada tomó su mano por un instante. Que el amor no sea tu prisión, sino tu escape. Esa tarde, Helena no escribió carta, no dejó billete. Solo se escondió entre los corredores vacíos del ala oeste, deseando ver a Lior aunque fuera solo por un instante. Y cuando lo vio, a lo lejos, inclinado, entre los rosales, sintió el impulso de correr hacia él, abrazarlo y decirle todo lo que aún guardaba en su pecho. Pero se contuvo. Aún no era el momento, porque, a veces, amar también es saber esperar. Incluso cuando el corazón arde en llamas, las noches se volvieron más largas para Helena. Ya no era el miedo lo que le robaba el sueño, sino la intensidad de los sentimientos que latían dentro de ella como un mar revuelto, sin orilla donde descansar. Estaba enamorada, y lo sabía, pero el amor que sentía no era suave ni tranquilo. Era denso, profundo, forjado en silencios, en secretos, o en pedazos de libertad robados. Dentro de una prisión con corona, Lior también cargaba esa inquietud. Aunque no lo dijera con palabras, sus gestos cambiaron. Tocaba la tierra con más fuerza, como si buscara raíces en algo que pudiera salvarlo. Escribía menos no por falta de deseo, sino por exceso de sentimiento. Lo que vivían ya no cabía. En billetes escondidos, necesitaba presencia, piel, tiempo, y aún así, sabían que era demasiado peligroso. Para no levantar sospechas, Helena comenzó a cumplir con más rigidez las obligaciones de la corte. Asistía a las cenas, sonreía con la boca, pero no con los ojos. Respondía a las damas nobles con frases impecables, fingiendo interés por telas, ornamentos y chismes de la realeza. Era una actriz perfecta, pero dentro de ella, la mujer verdadera esperaba la noche para respirar. Fue en una de esas noches que todo cambió de tono. El castillo estaba en silencio. Había una reunión de consejeros con el rey y Alaric se encontraba fuera, visitando tropas en una aldea. Era raro, pero Helena tenía una noche entera para sí. No quería dormir, no quería pensar, solo quería sentir. Fue al jardín. La luna iluminaba las piedras como si conociera el camino. Al llegar al roble, Lior ya estaba allí, sentado a la sombra, con la guitarra en el regazo. No dijo nada, solo sonrió, y comenzó a tocar. La melodía era suave, melancólica, hecha de notas que parecían extraídas directamente del corazón. Helena se sentó frente a él, sin decir palabra. Escuchó, simplemente, y cuando la música terminó, tenía lágrimas en los ojos. «¿La compusiste tú?», susurró. «Pensé en ti al crearla, así que sí». «¿La escribiste tú?», sin saberlo. Ella no respondió, solo se acercó, despacio, como si cada paso fuera una oración. Se sentó a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su brazo, junto al suyo. Se quedaron así, en silencio. La música aún vibraba en el aire, aunque ya no sonaba. Lior la miró,
con los ojos llenos de verdad. A veces, olvido que esto es real. ¿Qué estás aquí? ¿Y si solo es un sueño? Preguntó. Ella. Él sonrió, triste y dulce. Entonces que nadie me despierte. En ese instante, una flor cayó de la rama sobre ellos y se posó entre los dos. Ninguno la tocó. Era como si la misma noche intentara decir algo que ellos aún no se atrevían a pronunciar. El amor estaba allí, completo, vivo, pero suspendido, como un acorde que aún no ha sido finalizado, como una promesa que el tiempo se niega a romper. La mañana siguiente, Helena despertaría y volvería a ser la prometida del príncipe cruel. Pero esa noche, fue solo una mujer enamorada, sentada junto al único hombre que la hacía sentir que aún era dueña de sí misma. El día siguiente amaneció extraño. El cielo estaba despejado, pero el aire parecía denso. Las paredes del castillo, ya frías de por sí, ahora cargaban con un tipo nuevo de tensión, o casi imperceptible pero presente como una sombra pegada a la piel. Helena lo sintió en cuanto abrió los ojos. Algo estaba por suceder, o quizás ya había sucedido. Durante el desayuno oficial con el rey, Alaric regresó de su viaje a las aldeas. Volvió antes de lo previsto, sin aviso, en una mirada aún más helada que la habitual. Sus ojos se encontraron con los de Helena, y hubo un breve silencio pero suficiente para helar la espalda. Ella lo supo. Él sospechaba, aunque no tuviera pruebas, aunque no se hubieran cruzado palabras. Alaric sentía que algo en su prometida se le escapaba del control. Y si había algo que odiaba más que la fragilidad, era perder el dominio de aquello que creía poseer. Espero que te hayas comportado en mi ausencia, dijo, con voz baja y seca, mientras fingía beber el vino real, como una piedra en el fondo de un lago, respondió ella, con una sonrisa serena. Él frunció el ceño, confundido por la respuesta, pero prefirió no insistir. Helena, por dentro, temblaba, pero ya no era miedo, era preparación. Comenzaba a armarse con una fuerza distinta, la fuerza de quien tiene por quién luchar, y no era por ella misma, era por algo más grande, por alguien, por todo lo que sentía crecer dentro de sí silencioso, pero irremediable. Esa tarde, no pudo ir al jardín, había guardias apostados en puntos antes vacíos. Las criadas circulaban más de lo habitual, y una nueva dama de compañía fue, gentilmente, asignada para hacerle compañía constante. Era evidente, la estaban vigilando. Helena pasó el día, entre pasillos repetitivos y tareas aburridas, tratando de encontrar la manera de alertar a Lior. Necesitaba decirle que los estaban observando, que algo había cambiado, pero no había huecos, ni billetes, ni miradas. Por primera vez en mucho tiempo, el jardín parecía demasiado lejano, pero fue el propio castillo quien, inesperadamente, le dio una oportunidad. Al final de la tarde, mientras su nueva acompañante se ausentaba por unos minutos para cambiarse el vestido, Helena escapó. Conocía atajos, pasajes ocultos. Corrió como quien respira por primera vez. Llegó al jardín jadeando, y allí estaba él. Lior podaba las ramas de un viejo manzano. Al verla llegar con los ojos en alerta, soltó todo y corrió hacia ella. Pasó algo. Ella tomó sus manos, por primera vez, sin miedo de tocarlo. ¿Sospechan? Alaric volvió antes de lo previsto. Hay ojos por todas partes. Él respiró hondo, pero no pareció sorprendido. Sabía que no teníamos mucho tiempo, pero, a veces, un minuto a tu lado vale más que toda una vida lejos. Ella sonrió, con los ojos llenos de emoción. Entonces vamos a usar cada minuto, cada segundo, aunque sea solo una mirada desde lejos, una carta escondida, un acorde tocado al aire, aunque sea solo eso, dijo él, acercando su rostro. No se besaron, todavía no, pero allí, en ese instante en que sus frentes se tocaron y los ojos se cerraron, ocurrió algo más grande que el contacto, la promesa silenciosa de que, aun rodeados de muros y peligros, seguirían, de algún modo, seguirían, porque hay amores que no necesitan testigos, solo coraje. El clima en el Driven había cambiado, y no solo en los cielos. Las paredes del castillo, antes indiferentes, ahora parecían escuchar. Los sirvientes caminaban, más callados y más atentos. Las damas de la corte susurraban más de lo habitual, y los pasos de Alaric resonaban como truenos. Incluso cuando él no estaba cerca, Helena sentía que el cerco se estrechaba. Ya no podía caminar sola por los jardines,
ni visitar la biblioteca sin compañía. Sus pasos eran seguidos, sus horarios anotados, sus palabras cuidadosamente vigiladas. Lo que antes era una prisión disfrazada de palacio, ahora se convertía en un campo de guerra silenciosa. Y el enemigo sonreía. Alaric se había vuelto más presente. Se aseguraba de almorzar junto a Helena, de invitarla a paseos con la reina, y de demostrar, ante todos, un afecto ensayado y molesto. Era como si intentara, con gestos forzados, mostrar al mundo una farsa que nadie se atrevía a cuestionar. «Quiero que el reino vea en ti a la princesa que elegí», decía con una voz demasiado suave para ser sincera. Helena respondía con sonrisas frías, palabras medidas. Había aprendido a sobrevivir en ese juego, pero cada acercamiento de Alaric la convencía más. Él sabía, tal vez no todo, pero lo suficiente como para usar el miedo como arma. En un banquete ceremonial, ante toda la corte, el príncipe sorprendió al levantar su copa y anunciar: «Muy pronto fijaremos la fecha oficial de la boda». «Ya hemos esperado demasiado, ¿no lo creen?». El salón guardó un silencio momentáneo. Sorprendido, Helena se congeló. Sus dedos apretaron el cubierto con fuerza, pero su rostro permaneció impasible. Sonrió con delicadeza e inclinó la cabeza. «Por supuesto, mi señor, lo que sea mejor para el reino». Por dentro, gritaba. Más tarde, sola en sus aposentos, lloró. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a sentirse como al principio, acorralada, asfixiada. Sabía que Alaric no hacía eso por amor, sino por dominio. Casarse con ella era la manera de quebrar lo que ya no podía controlar con la mirada. Era un sello de posesión, el sello de la humillación, pero ya no estaba sola, y eso lo cambiaba todo. La noche siguiente, recibió una nueva carta de Lior, escondida en el fondo de una caja de costura, cuidadosamente colocada por una de las criadas leales. Sus palabras eran firmes, pero cargadas de ternura. «Si cierran las puertas, encontraremos ventanas. Si arrancan nuestras hojas, floreceremos en silencio. No dejaré que esta historia tenga un final que no sea el nuestro». Helena besó el papel. Sentía que caminaba sobre el filo entre el peligro y el valor. Debía actuar, pero con inteligencia. Ya no bastaba con esconderse. Era hora de planear. Decidió entonces que seguiría el juego de Alaric. Fingiría sumisión. Sonreiría en las ceremonias. Diría sí delante de los criados, porque así era como él se sentía fuerte, creyendo que ella era débil. Pero detrás de cada sonrisa habría una estrategia, y detrás de cada gesto, un disfraz. Porque cuando el amor verdadero es amenazado, aprende a luchar. Los días siguientes se convirtieron en una obra cuidadosamente ensayada. Helena, la joven campesina de alma libre, ahora vestía trajes elegantes. Hablaba como una dama instruida y sonreía como se espera que lo haga una futura princesa. En los salones, en los pasillos, durante las visitas de la corte, era la imagen perfecta de lo que el Driven exigía de ella. Todos la observaban con mayor atención, algunos con envidia, otros con curiosidad, muchos con compasión, pero nadie se atrevía a decir una palabra fuera de tono. Al fin y al cabo, ella era la elegida del príncipe, pero detrás de la perfección de sus gestos y la dulzura de sus palabras, había un volcán de sentimientos contenidos. Helena contaba las horas, esperaba con ansias las señales más mínimas de Lior, un dibujo dejado en el borde de una maceta, una palabra escrita en el vidrio empañado del invernadero, una flor inusual en el jardín que, para ella, significaba «resisto». Cada pequeño gesto era un susurro de esperanza. Sin embargo, la vigilancia se intensificaba. Los guardias fueron reubicados cerca del ala oeste. La vieja criada que ayudaba a Helena con las cartas desapareció de un día para otro, trasladada a otra área del castillo por órdenes superiores. Y ahora, su nueva dama de compañía era una joven de la corte, entrenada para parecer simpática, pero con ojos que nunca parpadeaban. Una sombra disfrazada de sonrisa. Helena sentía que el cerco se cerraba, pero no podía detenerse. Ya era demasiado tarde para retroceder. Su corazón ya tenía dueño. Y su silencio, ahora, era una elección estratégica. Aunque no había encuentros, ella y Lior mantenían el vínculo con billetes. Escribían en códigos y metáforas que solo ellos entendían. Cierto día, recibió una pequeña caja de madera, escondida dentro de una canasta de frutas. Al abrirla,
encontró un collar de cuerda con una única piedrecita azul y una frase: «Aunque el mundo nos calle, mi corazón seguirá llamándote por tu nombre». Lloró en silencio. Lloró como quien ya no soporta vivir en dos mundos, el de las apariencias y el de la verdad. Esa noche, desde su ventana, vio una silueta a lo lejos, oculta entre los árboles de la colina. No podía estar segura, pero su corazón lo sabía. Era él. Lior vigilaba desde la distancia, en secreto, listo para actuar si algo le sucedía. Y eso la fortalecía. Pero Alaric también observaba. Con cada paso de Helena, sospechaba. Con cada gesto más liviano, desconfiaba. No era tonto. Era orgulloso. Y el orgullo, cuando se siente herido, es capaz de todo. Durante un ensayo para la boda, tomó su mano ante la corte y la apretó con más fuerza de la debida, la miró fijamente y dijo entre dientes: «Sé que escondes algo, pero recuerda, el castillo es mío, y en él todo me pertenece, incluyéndote a ti». Helena no respondió, solo bajó la mirada y fingió sumisión, pero por dentro, algo ardía. No era rabia, era resistencia, porque aunque él tuviera un trono, ella tenía algo que ninguna corona del mundo podía comprar: un amor verdadero, nacido en el silencio y dispuesto a luchar hasta el último suspiro de libertad. Con el anuncio oficial del matrimonio fijado para dentro de un mes, el castillo se sumió en una prisa artificial de preparativos. Telas finas llegaban de reinos vecinos, músicos ensayaban melodías ceremoniales, y el nombre de Helena se mencionaba en todos los pasillos como símbolo de una unión perfecta. Pero detrás de cada flor escogida, de cada plato del banquete, de cada ensayo de reverencia, había un sabor amargo que solo ella podía sentir. Aquello no era un matrimonio, era una sentencia. Y aún así, ella sonreía. Sabía que era necesario. Fingir era, ahora, su única arma. Necesitaba que todos creyeran en aquella farsa, incluso Alaric. Necesitaba el momento justo, una rendija, un error, porque solo así podría proteger lo que más amaba, a Lior. Y él lo entendía. Ya no podían verse como antes. Los intercambios de mensajes se volvieron escasos, las oportunidades casi inexistentes, pero el sentimiento, ese no disminuía. Al contrario, era como fuego oculto bajo las brasas, cuanto más contenido, más ardiente. Helena empezó a frecuentar los invernaderos del castillo con la excusa de supervisar las flores del enlace, y fue allí, entre las hojas húmedas y el aroma de lavanda, donde encontró un nuevo billete escondido entre las raíces de una maceta antigua. Estaba escrito en papel amarillento, doblado con cuidado. Traía solo una frase: «Y si el tiempo no nos permite un final, haré del recuerdo nuestro para siempre». Cerró los ojos y apretó el papel contra su pecho. Lloró, pero lloró en silencio. Ya no podía derramar lágrimas visibles. Ahora todo debía ser escondido, incluso el dolor. Esa noche, el rey promovió una cena de celebración. Alaric estaba en su mejor atuendo, rodeado de aduladores, como siempre. Durante el evento, alzó su copa y pidió silencio. «Quiero brindar por mi prometida», dijo, con una sonrisa cargada de veneno. «Ha demostrado ser sorprendente». Todos aplaudieron. Helena sonrió, inclinó la cabeza y fingió no notar la mirada penetrante que él le lanzaba, pero dentro de ella sentía que él estaba más cerca de la verdad que nunca. Después de la cena, Alaric la invitó a un paseo por los jardines iluminados por antorchas. Los sirvientes observaban de lejos, pero no se acercaban. «Te noto muy pensativa», Helena, dijo él, con un tono demasiado tranquilo. «¿Todo está bien? ¿Has dormido bien? No echas nada en falta». Ella mantuvo la vista en el camino. «Tengo todo lo que necesito, mi señor». «¿De verdad?», preguntó él, deteniéndose frente a ella. «Porque tengo la impresión de que tu corazón está en otro lugar». Ella no respondió de inmediato. Respiró hondo, alzó el rostro y sonrió con dulzura. «Mi corazón aprendió a callar, y cuando calla, nadie puede usarlo en mi contra». Alaric la observó durante largos segundos. Luego, sonrió. «Veremos hasta dónde llega tu silencio». Esa noche, de regreso a su habitación, Helena sintió un nudo en el pecho, como si el tiempo se estuviera agotando. Necesitaba actuar. Necesitaba encontrar a Lior. Necesitaba saber que él aún estaba ahí, que aún creía. Fue hasta la ventana y, por primera vez, escribió para él en el vidrio empañado por el frío,
Aún estoy aquí, aún es por ti. Y durmió con la certeza de que, en algún lugar, él también escribiría algo para ella, aunque fuera en la tierra, o con los dedos, bajo el suelo que los había unido desde el primer billete, porque hay promesas que no necesitan ser dichas. Basta una mirada. En los fríos corredores de Eldriven, existía algo más peligroso que las espadas del rey o las miradas de Alaric. Los rumores, y habían comenzado a susurrar. Los sirvientes ya no disimulaban tanto. Las damas de la corte cuchicheaban más cerca de Helena, y los consejeros del rey, siempre tan contenidos, ahora intercambiaban miradas entre ellos cuando ella entraba. Era sutil, pero constante, como un murmullo que crecía lentamente, y estaba a punto de volverse grito. Uno de los rumores decía que Helena se había involucrado con un criado, otro, que había sido hechizada por un espíritu del antiguo jardín, pero había uno que inquietaba a todos más profundamente, el de que alguien vivía en las sombras del ala oeste, alguien que no debía seguir entre los vivos, y que había robado el corazón de la futura princesa. Helena escuchaba todo en silencio, no confirmaba, no negaba, porque el juego, ahora, era más peligroso que nunca, y, al mismo tiempo, más decisivo. Durante el día, ensayaba pasos, robaba vestidos, decoraba votos escritos por otros. Pero por la noche, escribía los suyos, no para Alaric, para Lior, palabras que no se leerían en público, pero se sentirían en el alma. Versos breves, cartas escondidas entre páginas de libros antiguos que solo él sabría dónde buscar. Pero esa semana, algo rompió la rutina. Un criado de confianza de Lior, un joven delgado llamado Terin, apareció en su habitación de madrugada, con un mensaje urgente escondido en el dobladillo de su túnica. Nos vemos mañana a medianoche, en el granero detrás de los invernaderos. Es nuestra única oportunidad antes de que sea demasiado tarde. El corazón de Helena, latió desbocado el resto de la noche. El miedo y la esperanza libraban una guerra dentro de ella. Sabía que Alaric apretaba el cerco, que los ojos vigilaban cada rincón del castillo, pero también sabía que aplazarlo podía ser fatal. Necesitaba verlo, necesitaba escucharlo, necesitaba sentir que aún había una oportunidad. Al día siguiente, fingió estar cansada y pidió retirarse más temprano. Despidió a su acompañante con una sonrisa serena y palabras dulces. Esperó horas, inmóvil, hasta que la respiración del castillo se volvió lenta. Y entonces, salió. El camino hasta el granero pareció más largo que nunca. Cada paso era un latido, o cada sombra, una amenaza. Pero al llegar, él estaba allí, Lior, de pie entre los fardos de paja, con el rostro iluminado por una sola linterna. Sus ojos encontraron los de ella, y fue como si el mundo entero hubiese sido empujado lejos. Sin decir palabra, la rodeó con sus brazos, fuerte, intenso, desesperado, y por un instante, el tiempo se detuvo. No soporto más verte rodeada por este castillo. Tú no naciste para vivir entre rejas doradas. Yo tampoco soporto seguir fingiendo, susurró ella. Pero estoy atrapada, Lior. Ellos saben, lo sienten, y la boda está marcada. No habrá boda, la interrumpió él. Ella se apartó. Un poco, atónita. ¿Cómo que no? Estoy planeando tu escape. Con Terin, con 2 criados que aún me son leales. Hay un pasadizo que lleva más allá de los muros, olvidado por los guardias. Pero tenemos poco tiempo, y debemos elegir. O arriesgamos ahora, o dejamos que nos maten en silencio. Helena temblaba. Por primera vez en semanas, no por miedo, sino por una esperanza real. Vendrás conmigo. Lior tocó su rostro, como quien jura ante los cielos. Por ti, lo dejaría todo, incluso el nombre que nunca tuve. Se abrazaron como quien se aferra a la última luz en un mar embravecido, pero fuera del granero, entre las sombras, algo también los observaba. Y la última rendija entre el secreto y el peligro estaba a punto de romperse. El plan era claro y desesperado. Terin había encontrado el antiguo pasadizo en los mapas olvidados del castillo, un sendero subterráneo utilizado siglos atrás por curanderos y mensajeros de la corona, abandonado desde que se construyó una nueva muralla. La entrada estaba oculta detrás del invernadero central, bajo piedras musgosas y gruesas enredaderas. Llevaba hasta el bosque de Finbar, y más allá de los límites reales, fuera de los muros, fuera del alcance. Era arriesgado,
Pero era la única oportunidad. Lior y Elena acordaron el día, 2 noches antes del matrimonio oficial. El castillo estaría sumido en preparativos, demasiado agitado para notar la ausencia repentina de criados o el silencio de la novia que, hasta entonces, fingía obediencia. Partirían al caer la noche, antes del primer brindis, antes de que repicaran las campanas. Pero el castillo tenía oídos, siempre los tuvo. A la mañana siguiente, algo cambió en el aire. Alaric estaba demasiado sonriente, demasiado amable. Le ofreció flores a Elena frente a toda la corte. Ordenó cerrar el jardín para los ajustes de la ceremonia, reforzó la seguridad en las salas exteriores y trajo soldados de fuera de la ciudad para garantizar que nada se saliera de control. Elena lo notó. Lior también. El príncipe sabía, no todo, pero lo suficiente para apretar las riendas. Esa noche, Lior no apareció en el jardín. Elena dejó un mensaje escondido en una maceta y no fue recogido. Su corazón palpitaba con fuerza. La respiración le fallaba, el miedo volvía a devorarla por dentro. No fue sino hasta el final del día siguiente que recibió noticias. Therin apareció pálido, con expresión sombría. Traía un trozo de papel rasgado, escrito a toda prisa. Nos vigilan. Alaric envió hombres al ala oeste. Disfraz, silencio, confianza. Elena sintió que el mundo se desmoronaba. El tiempo se acababa. Aquella tarde, Alaric la llevó a la sala de música, donde una antigua arpa había sido afinada para que ensayara la canción de su entrada nupcial. Se sentó a su lado, apoyó una mano sobre su hombro con una ternura que pesaba más que cualquier amenaza. ¿Sabes, Elena? Hay algo hermoso en fingir. Lo haces tan bien, dijo, con una sonrisa vacía. Ella no respondió. Sus dedos acariciaron las cuerdas con firmeza. Las notas eran suaves o delicadas, pero por dentro, cada melodía era un grito ahogado. Creo que deberíamos ensayar también los votos. Quiero mirar tus ojos cuando me prometas que serás solo mía. Elena levantó el rostro lentamente. Lo miró como quien se asoma a un abismo. Las palabras son viento, mi señor. Algunas vuelan, otras arden, y otras se convierten en armas. Él sonrió de lado. Se acercó demasiado, y otras salen muy caras. En el fondo de sus ojos, Elena lo vio. Alaric no solo sospechaba, lo sabía, no sabía cómo, ni por quién, pero lo sabía. Salió temblando de la sala, corrió hasta el fondo del invernadero, desesperada por una señal, pero todo allí estaba cerrado, guardias en los accesos, vigilancia en cada rincón. Volvió a sus aposentos y escribió con la mano temblorosa. Lo saben, están cerrándolo todo. Si es necesario, huye sin mí. Pero al intentar entregar la carta, Therin no apareció. Ningún criado lo había visto desde el mediodía. Miró por la ventana, con el corazón destrozado. En la oscuridad del jardín, entre las sombras de los árboles, había movimiento. Pero no era Lior, era Alaric, solo, con algo en las manos. Y en los ojos, la furia de un hombre herido donde más duele. El ego, la última rendija se cerraba, pero aún quedaba una oportunidad. Y ella lo sabía. Era ahora, o nunca. La madrugada llegó envuelta en una niebla espesa, tan densa como el miedo que envolvía el corazón de Elena. Las ventanas del castillo parecían ojos sin alma, observando cada movimiento, cada paso. La noche no traía descanso, traía tensión y la inminencia del desastre. Elena permanecía sentada junto a la ventana, con el vestido suelto, el cabello desordenado, el corazón demasiado acelerado para permitir el sueño. Durante horas esperó una señal, un susurro, un mensaje, cualquier prueba de que Lior aún estaba libre, aún estaba vivo. Pero nada llegó. La puerta de sus aposentos se abrió lentamente en medio de la noche. No fue Therin, ni su acompañante. Fue el propio Alaric. Vestía de negro. Estaba sobrio, sereno, frío como una piedra. Y en sus manos llevaba una carta arrugada. No cualquier carta, una de las que ella había escrito a Lior. Aquella en la que hablaba de la huida, del amor, de promesas bajo la luna. Bellas palabras, dijo él, arrojando el papel sobre el tocador. Casi me hicieron creer que realmente eres una princesa. Casi. Elena no se movió, solo lo miró, el rostro pálido, los ojos sin miedo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, con una voz firme como nunca antes. Alaric se acercó, le tocó el mentón con los dedos, como quien acaricia un objeto que está a punto de romperse.
Aún lo estoy decidiendo, pero algo es seguro, nunca fuiste mía. Y eso, me incomoda. Ella se soltó del toque, se puso de pie, sin retroceder, porque nunca fui una cosa, ni tuya, ni de nadie. La bofetada llegó rápida, seca, precisa, pero Elena no lloró, no gritó, solo levantó el rostro, herido, y lo miró directo a los ojos con un fuego que ni el dolor logró apagar. Puedes encerrarme, puedes herirme, pero no puedes borrar lo que vivimos, no puedes destruir lo que es verdadero. Alaric la observó en silencio, luego sonrió, con la crueldad de quien prefiere destruir antes que perder. Ah, pero sí puedo, y empezaré por él. Fue entonces cuando Elena comprendió. Lior, él sabía dónde estaba Lior. No, susurró, con la voz ahora temblorosa. ¿Qué hiciste? Envié a mis hombres al ala oeste incluso antes de venir aquí. Intentó huir, valiente, el bastardo, pero no esperaba guardias armados. Ahora está en los calabozos. Como todo traidor merece. Elena sintió que las piernas le fallaban. Cayó de rodillas. El mundo giraba. Alaric se inclinó sobre ella. Elegiste amar a un fantasma. Ahora lo verás desaparecer, y se marchó. La puerta fue cerrada por fuera, y en el silencio que siguió, Elena gritó, no alto, no histérica, pero con el alma, con todo el cuerpo encorvado por el dolor. A la mañana siguiente, el castillo se prepararía para el ensayo de la boda. Las flores serían acomodadas, los músicos afinarían sus instrumentos, y la corona de Elena sería ajustada sobre su cabello, como si todo estuviera en perfecto orden. Pero había algo que nadie vería, en el fondo del calabozo. Lior sangraba, y en lo alto de la torre, Elena lloraba con los ojos abiertos, jurándose a sí misma que haría lo que fuera necesario. Porque, cuando el amor comienza a sangrar, es entonces cuando decide luchar hasta el final. A la mañana siguiente, Eldriven se vistió de fiesta. Tapices nuevos cubrían los pasillos, criados corrían de un lado a otro con bandejas y sedas, y las campanas repicaban más fuerte que nunca. El reino creía que allí se preparaba una unión noble, una boda real, una historia de amor entre una campesina y un príncipe. Pero dentro de aquellas paredes doradas, se tramaba una venganza. Elena despertó sin lágrimas, el rostro marcado por el dolor, pero la mirada afilada como una daga. Ya no había espacio para la duda. Lior estaba prisionero, y no lo estaría por mucho tiempo, porque ella lo sacaría de allí, aunque tuviera que sacrificarlo todo. Sabía que cada paso que diera a partir de ese instante debía ser calculado. Necesitaba aliados, necesitaba acceso, necesitaba pruebas, y ya tenía algunas. Durante los meses en que fingió ser la princesa ideal, Elena había recogido susurros, confesiones, pequeños testimonios de los sirvientes que confiaban en ella. Había escuchado historias sobre Alaric, agresiones encubiertas, amenazas silenciadas, humillaciones escondidas, personas que habían desaparecido, vidas destruidas, todo oculto bajo el peso de un título. Ahora, de esas historias, herían su espada. Escribió a mano un documento detallando las atrocidades cometidas por Alaric, firmadas con testimonios anónimos. Adjuntó copias de las cartas de amor intercambiadas con Lior, no para provocar escándalo, sino para demostrar que aquello era real, que el sentimiento que los unía era verdadero, puro, o incluso dentro de la oscuridad. Añadió también el relato del jardinero mayor, quien le había confiado una vez que Lior había salvado la vida de un sirviente herido y que Alaric, sabiendo, lo castigó con aislamiento. Con todo eso en mano, fue en busca de la única persona que, aunque fría y distante, aún conservaba algo de honor. El rey entró sola en la sala del trono, escoltada por guardias, con los documentos ocultos bajo el vestido, se inclinó, como dictaba el protocolo, y habló: Majestad, no vengo como prometida, vengo como hija de un hombre que sirvió a este reino con honor, y como mujer que ha sido traicionada por él. El rey, sorprendido, pidió explicaciones. Ella entonces le entregó el pergamino, con las manos firmes, pero los ojos húmedos. No pido clemencia, pido justicia, porque si esta boda ocurre, será el sello de la vergüenza para Eldriven. Su pueblo merece saber quién es realmente Alaric, y Lior merece ser escuchado antes de ser condenado. El rey no respondió, leyó durante largos minutos en un silencio absoluto. Luego,
ordenó que Elena fuera escoltada de regreso a sus aposentos. Dijo que tomaría una decisión antes del anochecer, y ella supo que había encendido una hoguera, y nadie sabía hasta dónde llegarían sus llamas. Horas después, al regresar a su cuarto, Elena encontró una rosa blanca sobre su cama, una rosa verdadera, cortada del jardín, envuelta con un hilo de seda atado con un único nudo. Era la señal que ella y Lior habían acordado en secreto. Él estaba vivo, y más aún, estaba listo. Ella también. La boda estaba marcada para la noche siguiente, pero nadie en el castillo, ni siquiera Alaric, estaba preparado para lo que estaba por suceder. La noche cayó sobre el Driven como un manto pesado, y con ella llegaron los susurros. Las estrellas parecían lejanas, atrapadas tras nubes bajas. Había una tensión viva en el aire, como si el propio tiempo contuviera el aliento, esperando aquello que aún no había sucedido, pero que ya era inevitable. Dentro del castillo, todo estaba preparado para la boda real. El vestido de Elena, blanco como el silencio que llevaba en el pecho, había sido dejado en su habitación por la mañana, cubierto por velos y encajes bordados a mano. La corona reposaba sobre la mesa, reluciente, esperando ser colocada sobre su cabeza como el sello de una mentira. Pero ella no la usaría. Elena pasó el día en silencio, no por sumisión, sino por estrategia. Mientras todos creían que estaba rendida al destino, ella organizaba cada pensamiento, cada gesto, cada palabra. Sabía que esa sería su única oportunidad, y, si fallaba, no solo perdería a Lior, se perdería a sí misma. Al caer la tarde, recibió un nuevo mensaje. Terin, silencioso y pálido, deslizó el papel por debajo de la puerta. Elena lo leyó en segundos. La letra era de Lior. Sé valiente, no por mí, sino por nosotros. A medianoche, todo será revelado, y yo estaré allí. Ella apretó el billete contra su pecho y cerró los ojos. La fe que la sostenía ya no se alimentaba de promesas ni de sueños, sino de decisiones. En el gran salón del trono, el rey guardaba silencio. Desde que recibió los documentos, no había pronunciado palabra en público. El pueblo no lo sabía, la corte tampoco. Solo sus ojos, serios y fatigados, indicaban que algo estaba fuera de orden. Y Alaric seguía sonriendo. El príncipe pasó todo el día como si nada lo amenazara. Caminaba con altivez, distribuía órdenes con sarcasmo y se aseguraba de pasar por los pasillos donde estuviera Elena, solo para recordarle: «Estás atada a mí». Pero ella ya no lo estaba. A la hora de la cena, Elena apareció en el salón, con la postura de una reina. Vestía de azul oscuro, el mismo vestido que había usado en su primera cena en el Driven, una elección simbólica, hecha a propósito. Cada detalle era un mensaje silencioso. El azul de los campesinos, el azul de la libertad. Durante la comida, Alaric hizo un nuevo discurso, elogió los preparativos, provocó risas forzadas entre los nobles y anunció: «Mañana, al caer el sol, el Driven tendrá una nueva princesa, y quién sabe, quizás un nuevo heredero». Elena mantuvo la sonrisa, pero por dentro, el fuego crecía. A medianoche, todo cambiaría. Al regresar a su habitación, encontró sobre el escritorio un espejo antiguo, dejado por una de las damas de la corte. Se miró en él durante algunos minutos, y por primera vez, en mucho tiempo, vio más que un reflejo. Vio a la mujer en la que se había convertido, herida, sí, pero entera, decidida. Tomó el collar que Lior le había dado semanas antes, la piedrecita azul con el cordón, y lo colocó alrededor de su cuello. Luego, bajó las escaleras con paso firme. El castillo dormía, pero el alma de Elena estaba más despierta que nunca. Al fondo del salón principal, escondido tras tapices, había un espacio secreto donde los sirvientes solían reunirse en secreto. Fue allí donde se encontró con Terin, quien la condujo por pasillos estrechos y escaleras polvorientas hasta la antigua capilla del castillo, desactivada hacía décadas. Y allí, en el altar roto, entre columnas agrietadas y vitrales cubiertos de musgo, Lior la esperaba. «Sabía que vendrías», dijo él, con la voz entrecortada. Ella corrió hacia él. Se abrazaron sin palabras. Era el reencuentro que no necesitaba explicaciones, solo tiempo y valentía. «Mañana, todo se rompe», susurró ella. «Mañana, todo se revela», completó él. Esa noche, durmieron juntos por primera vez,
acostados entre piedras y sombras, protegidos solo por la certeza de que habían sobrevivido hasta ese momento, y que el día siguiente sería el día en que todo cambiaría. El sol amaneció sobre el Driven como si no supiera nada. Las cortinas se abrieron con cuidado, las campanas comenzaron a sonar incluso antes de la primera hora, y los criados cruzaban los pasillos con ropajes blancos entre las manos, preparando cada detalle de lo que debía ser el gran día. La boda del príncipe, la nueva princesa, el futuro de la línea real, pero detrás de la fachada dorada del castillo temblaba. Helena regresó a sus aposentos al amanecer, en silencio. Traía en los ojos una serenidad que confundía. Ninguna lágrima, ningún miedo, solo certeza. Esa que nace cuando ya no hay retorno posible, cuando se elige el amor, aún sabiendo el precio, cuando se decide no ser más prisionera de un destino impuesto. La doncella encargada de vestirla no se atrevió a preguntar nada, solo obedeció. Helena rechazó el vestido nuevo, optó por uno de lino sencillo, con discretos bordados en las mangas, el vestido que solía usar en los días de primavera en el jardín, aquel con el que Lior le había dicho que parecía una flor viva entre las ruinas. Se recogió el cabello con sus propias manos, sin velo, sin corona, solo el collar con la piedrecita azul en su pecho. Su armadura, su recuerdo, su promesa. En el gran salón, los nobles comenzaban a reunirse. El rey estaba en el trono, con el semblante cargado. Alaric esperaba en el altar montado en el centro, con una capa carmesí sobre los hombros y una sonrisa que parecía una herida abierta. ¿Dónde está la novia?, preguntó entre dientes. En camino, respondió uno de los oficiales. Pero cuando Helena apareció, el salón entero enmudeció. Caminaba sola, sin música, sin pompa, solo pasos firmes que resonaban sobre el mármol. Su vestido sencillo contrastaba con la opulencia del entorno, y aún sin corona, parecía más real que todos los presentes. Alaric la miró sorprendido. Intentó sonreír, pero los ojos de ella lo detuvieron, porque en ellos no había sumisión, había verdad. El sacerdote comenzó el rito, palabras ensayadas, frases vacías, y entonces llegó el momento de los votos. Helena, hija de Calian, ¿aceptas unirte a Alaric, príncipe del Driven, ante el pueblo y los dioses? Helena dio un paso al frente, miró al sacerdote, luego al rey, a los consejeros, y por último, a la multitud silenciosa reunida más allá de las columnas y ventanas del salón. No acepto, dijo con voz firme, porque esto no es un matrimonio, es un teatro, un castigo, una mentira que ha durado demasiado. El salón estalló en murmullos. El rey se puso de pie. Alaric palideció. Cuidado con tus palabras, murmuró él. Pero Helena no retrocedió. Si quieres callarme, hazlo delante de todos, pero antes, escuchen lo que tengo que mostrar. Alzó un rollo de pergamino, con sellos, firmas y testimonios. Se lo entregó al sacerdote, de quien dudó, pero leyó, y mientras leía, un silencio mortal se apoderó del salón. Relatos de criados humillados, de órdenes crueles, de prisiones injustas, de Helena amenazada, de Lior perseguido. Cuando el nombre de Lior fue mencionado, Alaric dio un paso adelante, furioso. Basta, está loca, miente. Pero en ese instante, las puertas del salón se abrieron, y Lior entró. La multitud retrocedió, sorprendida. Algunos consejeros se levantaron. El rey se quedó inmóvil. Lior, con el rostro herido, la túnica oscura y los ojos ardiendo, caminó hasta Helena y se detuvo a su lado. Miró a Alaric y dijo: «Ella no está sola». El pueblo, reunido más allá de las columnas, comenzó a acercarse. Criados, jardineros, soldados de bajo rango, todos aquellos que conocían las verdades ocultas y nunca habían tenido voz. El rey miró a su alrededor. El salón estaba a punto de convertirse en rebelión. Helena se dirigió al trono y, con valentía, declaró: «Si este reino desea vivir bajo la tiranía de un hombre como Alaric, entonces que lo haga, pero que no lo haga a ciegas, porque hoy la máscara ha caído». Alaric avanzó, descontrolado, pero los guardias lo detuvieron. El rey, en silencio, levantó la mano. Ordenó: «Llévenselo». Los soldados dudaron. «Es mi hijo», murmuró el rey, «pero no será el rey de Eldriven». Alaric fue llevado entre gritos, con ojos enloquecidos y escupiendo amenazas. Pero ya no había marcha atrás. La multitud aplaudió, no con alegría,
sino con alivio. Helena entonces miró a Lior, y supo. No necesitaban coronas, ni títulos, se tenían el uno al otro. Tenían lo más raro en todo ese salón, un amor verdadero. El gran salón permanecía en silencio, un silencio distinto, nuevo, no nacido del miedo, sino de la verdad. Alaric, aquel que alguna vez fue temido y reverenciado, era ahora solo una sombra arrastrada por los pasillos de piedra, conducido a las mazmorras por orden de su propio padre. El príncipe que reinaba con el ego dejaba atrás no un legado de poder, sino el eco de un trono vacío. Helena seguía de pie, junto a Lior, sin corona, sin velo, sin alianzas en los dedos, pero todos, en aquel salón sabían que ella era la mujer más fuerte del reino, y él, el hombre más digno de ser llamado noble. El rey, aún sin palabras, los observaba con ojos cansados. Quizá, entre los escombros de su orgullo, por fin veía el error de una vida entera. Quizá encontraba en ese bastardo olvidado lo que nunca logró ver en su heredero legítimo: humanidad, sin discursos, sin amenazas. El rey descendió del trono y salió del salón, y con él se desmoronó la antigua orden del castillo. En los días siguientes, Helena rechazó todos los títulos que le ofrecieron. No quiso ser princesa, no quiso vivir entre mármoles ni festines. Solo pidió que liberaran a los criados acusados injustamente, que devolvieran las tierras robadas a los campesinos, y que Lior fuera reconocido como ciudadano libre con nombre, con hogar, con dignidad. El rey, en un gesto silencioso de redención, firmó cada una de sus peticiones. Lior también rechazó honores y cargos. No deseaba gloria, solo quería paz. Y quería a Helena. Días después, partieron de Eldriven. Caminaron más allá de los muros, llevando solo lo que sus brazos podían sostener. Eligieron una aldea lejana, entre colinas verdes y ríos cristalinos. Allí, alquilaron una casa de madera, rodeada de flores y árboles frutales. Una casa que olía a libertad y a nuevo comienzo. En el primer amanecer de su nuevo hogar, Helena despertó con el sonido de cuerdas. Salió descalza, con el cabello suelto aún, y encontró a Lior sentado, bajo una higuera, tocando el laúd. Él se detuvo al verla. Sonrió como quien vuelve a respirar tras años de ahogo. ¿Estás lista?, le preguntó. ¿Lista para qué? ¿Para vivir? Ella rió, con los ojos húmedos. Estoy lista. Se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Permanecieron allí, escuchando el silencio de un mundo que comenzaba de nuevo. En el porche, entre macetas de barro, había un pequeño baúl. Allí guardaban las cartas antiguas y los dibujos, los billetes escondidos, fragmentos de papel que construyeron su amor cuando todo era miedo. Esa tarde, Helena tomó una de las primeras cartas de Lior, arrugada por el tiempo, pero aún legible. Se sentó en el jardín y la leyó en voz alta, con el sol acariciando su rostro. Tú mereces ser amada como si el mundo girara solo para verte sonreír. Y por ti, Helena, yo haría girar ese mundo cada día. Lior, al fondo, recogía flores, y sin decir palabra, la miró como quien confirma que, aun sin tronos ni coronas, habían vencido, no al poder, no a la guerra, se habían vencido a sí mismos, porque el verdadero amor no necesita castillos, solo necesita dos corazones que se nieguen a rendirse. Las semanas que siguieron fueron de reconstrucción, no de muros ni de reinos, sino de almas. Helena y Lior, lejos de los salones dorados, recuperaron el tiempo que les había sido robado, despertaban con el canto de los pájaros, compartían el pan aún tibio, caminaban tomados de la mano por senderos de tierra y recogían frutos que ellos mismos cultivaban. Era una vida sin coronas, pero llena de libertad, sin protocolos, pero rebosante de sentido. En la aldea, eran vistos con respeto, no por títulos, sino por su historia. Sí, la gente susurraba al verlos, pero no con burla, sino con admiración. Hablaban del bastardo que desafió a un príncipe y de la muchacha que no aceptó ser comprada por la corona. Pero lo que más se escuchaba era: sobrevivieron y aún sonríen. Helena comenzó a enseñar lectura a los niños del pueblo. Llevaba libros en sus canastas, leía cuentos de amor y valentía bajo los árboles. Lior volvió a cuidar jardines, como lo hacía antes, pero ya no se escondía. Era común verlo de rodillas, con las manos en la tierra, tarareando suavemente a las plantas,
como si cada flor fuera una promesa cumplida. El jardín de su nuevo hogar era especial, era el reflejo de todo lo que habían vivido, tenía rosas, blancas como las que Lior solía dejarle en secreto, violetas silvestres que Helena adoraba, y un viejo árbol del que colgaba un columpio hecho a mano. Allí, el tiempo parecía detenerse, y cuando lo hacía, ellos se miraban como si aún no pudieran creer que estaban vivos, juntos, libres. Una tarde, Helena encontró un pequeño sobre escondido entre los libros que organizaba. Era una carta antigua, de Lior, que no recordaba haber guardado. Al abrirla, leyó: «Si algún día dudas, si el mundo vuelve a ser cruel, vuelve al jardín, porque ahí viven nuestras raíces, ahí mi alma siempre te esperará». Bajó al jardín y lo encontró dormido a la sombra de la higuera, el laúd a un lado, el rostro sereno. Se sentó junto a él y, sin despertarlo, apoyó la cabeza en su pecho. Su corazón latía firme, sin prisa, como una melodía conocida, como un hogar. Allí, entre hojas y sol, Helena comprendió que todo el sufrimiento, todo el miedo, todo el camino de dolor, habían servido para llevarlos a ese instante. No había grandiosidad, no había gloria, pero sí había paz, y esa era la mayor victoria posible. «Tú me salvaste», susurró, como quien habla con el viento. Lior, entre el sueño y la vigilia, sonrió. «Tú eres el jardín que pensé que nunca volvería a ver florecer». Esa noche, escribieron juntos la última carta, no para esconder, no para huir, sino para guardar. Si algún día alguien pregunta si el amor sobrevive al dolor, cuenten nuestra historia. Hablen de los muros que escalaron nuestros corazones, de las cadenas invisibles, de las palabras escritas en silencio. Hablen del príncipe que cayó y del jardinero que me enseñó a vivir. Y digan, con toda la verdad, el amor no se hace de promesas, se hace de elecciones, y nosotros elegimos amar, incluso cuando todo decía que no era posible. La carta fue enterrada a los pies del roble que habían plantado juntos, y sobre ella florecieron raíces. El invierno llegó, y con él, las primeras noticias de Eldriven. No venían por mensajeros oficiales, sino en los labios del pueblo, de mercaderes que pasaban por la aldea, de viajeros que aún hablaban con brillo en los ojos sobre el día en que una mujer enfrentó a un trono. Decían que el rey había enfermado, que Alaric, tras meses de exilio, fue capturado al intentar organizar una rebelión, y que el castillo estaba más silencioso que nunca. Eldriven sobrevivía, pero ya no era el mismo. Las tradiciones empezaron a cambiar. El nuevo consejo, formado por líderes elegidos entre el pueblo, promovía reformas. Las injusticias que antes se barrían bajo alfombras de terciopelo comenzaron a salir a la luz, y el nombre de Helena, aún en la distancia, era mencionado con reverencia. Pero ella no quiso regresar. «Ya no pertenezco a esas paredes», dijo a Lior una mañana, mientras recogía leña fuera de la casa. «Y creo que nunca pertenecí». «Tal vez nunca perteneciste al castillo», respondió él. «Pero sí, perteneces a la historia, y nadie puede borrar lo que hiciste». Ella sonrió, con ojos tristes pero firmes. Ya no buscaba gloria, ni venganza, buscaba paz, y la encontraba en los gestos simples, moler granos, recoger hierbas, calentar las manos. De Lior en las noches frías, pero había algo en su pecho, un eco, algo que aún pedía ser respondido. Al cambiar la estación, Helena tomó una decisión. Pidió a Lior que la acompañara a Eldriven, no para reclamar un trono, sino para cerrar lo que seguía abierto. Necesitaba ver el castillo por última vez, necesitaba comprobar, con sus propios ojos, que se puede volver, y ya no pertenecer. Partieron al amanecer, bajo una nieve ligera, con una carreta prestada y el corazón lleno de recuerdos. El camino fue largo, pero sus silencios eran suaves, como los de dos sobrevivientes que ya no necesitan llenarlo todo con palabras. Al llegar a las puertas del castillo, fueron recibidos con asombro, pero no hubo resistencia. Los invitaron a pasar. El rey, ahora viejo y enfermo, los esperaba en la biblioteca, el único cuarto que aún visitaba con frecuencia. Cuando Helena entró, él levantó los ojos. «Has vuelto, no por poder, ni por venganza, sino por paz». Él asintió, miró a Lior con una tristeza contenida. «Fui ciego, ciego por los títulos,
por el miedo, por el orgullo, y perdí a mis 2 hijos, de formas distintas. Elena se acercó a él, se quitó del cuello el collar con la piedrecita azul. Esto me salvó cuando todo parecía perdido. Pero ahora, debe volver a la tierra. Lo colocó sobre una mesa de roble, no como devolución, sino como cierre. El rey tomó la mano de Lior por un momento, y dijo solamente, cuídala, como yo nunca supe cuidar a los míos. Y entonces, se marcharon, por última vez. De regreso a la aldea, Elena plantó el collar en el jardín, hizo un pequeño hoyo bajo el viejo roble y lo enterró entre las raíces. «Que crezca algo hermoso aquí», dijo. Lior se arrodilló a su lado. Juntos, cubrieron con tierra lo que antes había sido dolor. Ahora, era semilla. La nieve empezó a caer, suave, como si el cielo susurrara. Se acabó. Elena apoyó la cabeza en su hombro, y por fin, susurró. La corona cayó, el jardín quedó, y, en ese instante, comprendieron que el verdadero final feliz no fue escapar del dolor, fue aprender a florecer después de él. El gran salón permanecía en silencio, un silencio distinto, nuevo, no nacido del miedo, sino de la verdad. Alaric, aquel que alguna vez fue temido y reverenciado, era ahora solo una sombra arrastrada por los pasillos de piedra, conducido a las mazmorras por orden de su propio padre. El príncipe que reinaba con el ego dejaba atrás no un legado de poder, sino el eco de un trono vacío. Elena seguía de pie, junto a Lior, sin corona, sin velo, sin alianzas en los dedos, pero todos, en aquel salón sabían que ella era la mujer más fuerte del reino, y él, el hombre más digno de ser llamado noble. El rey, aún sin palabras, los observaba con ojos cansados. Quizá, entre los escombros de su orgullo, por fin veía el error de una vida entera. Quizá encontraba en ese bastardo olvidado lo que nunca logró ver en su heredero legítimo, humanidad, sin discursos, sin amenazas. El rey descendió del trono y salió del salón, y con él se desmoronó la antigua orden del castillo. En los días siguientes, Elena rechazó todos los títulos que le ofrecieron. No quiso ser princesa, no quiso vivir entre mármoles ni festines. Solo pidió que liberaran a los criados acusados injustamente, que devolvieran las tierras robadas a los campesinos, y que Lior fuera reconocido como ciudadano libre con nombre, con hogar, con dignidad. El rey, en un gesto silencioso de redención, firmó cada una de sus peticiones. Lior también rechazó honores y cargos. No deseaba gloria, solo quería paz. Y quería a Elena. Días después, partieron de Eldriven. Caminaron más allá de los muros, llevando solo lo que sus brazos podían sostener. Eligieron una aldea lejana, entre colinas verdes y ríos cristalinos. Allí, alquilaron una casa de madera, rodeada de flores y árboles frutales. Una casa que olía a libertad y a nuevo comienzo. En el primer amanecer de su nuevo hogar, Elena despertó con el sonido de cuerdas. Salió descalza, con el cabello suelto aún, y encontró a Lior sentado, bajo una higuera, tocando el laúd. Él se detuvo al verla. Sonrió como quien vuelve a respirar tras años de ahogo. ¿Estás lista?, le preguntó. ¿Lista para qué? ¿Para vivir? Ella rió, con los ojos húmedos. Estoy lista. Se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. Permanecieron allí, escuchando el silencio de un mundo que comenzaba de nuevo. En el porche, entre macetas de barro, había un pequeño baúl. Allí guardaban las cartas antiguas y los dibujos, los billetes escondidos, fragmentos de papel que construyeron su amor cuando todo era miedo. Esa tarde, Elena tomó una de las primeras cartas de Lior, arrugada por el tiempo, pero aún legible. Se sentó en el jardín y la leyó en voz alta, con el sol acariciando su rostro. Tú mereces ser amada como si el mundo girara solo para verte sonreír. Y por ti, Elena, yo haría girar ese mundo cada día. Lior, al fondo, recogía flores, y sin decir palabra, la miró como quien confirma que, aun sin tronos ni coronas, habían vencido, no al poder, no a la guerra, se habían vencido a sí mismos, porque el verdadero amor no necesita castillos, solo necesita 2 corazones que se nieguen a rendirse. Las semanas que siguieron fueron de reconstrucción, no de muros ni de reinos, sino de almas. Elena y Lior, lejos de los salones dorados, recuperaron el tiempo que les había sido robado, despertaban con el canto de los pájaros, compartían el pan aún tibio,
caminaban tomados de la mano por senderos de tierra y recogían frutos que ellos mismos cultivaban. Era una vida sin coronas, pero llena de libertad, sin protocolos, pero rebosante de sentido. En la aldea eran vistos con respeto, no por títulos, sino por su historia. Sí, la gente susurraba al verlos, pero no con burla, sino con admiración. Hablaban del bastardo que desafió a un príncipe y de la muchacha que no aceptó ser comprada por la corona. Pero lo que más se escuchaba era: sobrevivieron y aún sonríen. Elena comenzó a enseñar lectura a los niños del pueblo. Llevaba libros en sus canastas, leía cuentos de amor y valentía bajo los árboles. Lior volvió a cuidar jardines, como lo hacía antes, pero ya no se escondía. Era común verlo de rodillas, con las manos en la tierra, tarareando suavemente a las plantas, como si cada flor fuera una promesa cumplida. El jardín de su nuevo hogar era especial, era el reflejo de todo lo que habían vivido. Tenía rosas, blancas como las que Lior solía dejarle en secreto, violetas silvestres que Elena adoraba y un viejo árbol del que colgaba un columpio hecho a mano. Allí, el tiempo parecía detenerse, y cuando lo hacía, ellos se miraban como si aún no pudieran creer que estaban vivos, juntos, libres. Una tarde, Elena encontró un pequeño sobre escondido entre los libros que organizaba. Era una carta antigua, de Lior, que no recordaba haber guardado. Al abrirla, leyó: si algún día dudas, si el mundo vuelve a ser cruel, vuelve al jardín, porque ahí viven nuestras raíces, ahí mi alma siempre te esperará. Bajó al jardín y lo encontró dormido a la sombra de la higuera, el laúd a un lado, el rostro sereno. Se sentó junto a él y, sin despertarlo, apoyó la cabeza en su pecho. Su corazón latía firme, sin prisa, como una melodía conocida, como un hogar. Allí, entre hojas y sol, Elena comprendió que todo el sufrimiento, todo el miedo, todo el camino de dolor, habían servido para llevarlos a ese instante. No había grandiosidad, no había gloria, pero sí había paz, y esa era la mayor victoria posible. Tú me salvaste, susurró, como quien habla con el viento. Lior, entre el sueño y la vigilia, sonrió. Tú eres el jardín que pensé que nunca volvería a ver florecer. Esa noche, escribieron juntos la última carta, no para esconder, no para huir, sino para guardar. Si algún día alguien pregunta si el amor sobrevive al dolor, cuenten nuestra historia. Hablen de los muros que escalaron nuestros corazones, de las cadenas invisibles, de las palabras escritas en silencio. Hablen del príncipe que cayó y del jardinero que me enseñó a vivir. Y digan, con toda la verdad, el amor no se hace de promesas, se hace de elecciones, y nosotros elegimos amar, incluso cuando todo decía que no era posible. La carta fue enterrada a los pies del roble que habían plantado juntos, y sobre ella florecieron raíces. El invierno llegó, y con él, las primeras noticias de Eldriven. No venían por mensajeros oficiales, sino en los labios del pueblo, de mercaderes que pasaban por la aldea, de viajeros que aún hablaban con brillo en los ojos sobre el día en que una mujer enfrentó a un trono. Decían que el rey había enfermado, que Alaric, tras meses de exilio, fue capturado al intentar organizar una rebelión, y que el castillo estaba más silencioso que nunca. Eldriven sobrevivía, pero ya no era el mismo. Las tradiciones empezaron a cambiar. El nuevo consejo, formado por líderes elegidos entre el pueblo, promovía reformas. Las injusticias que antes se barrían bajo alfombras de terciopelo comenzaron a salir a la luz, y el nombre de Elena, aún en la distancia, era mencionado con reverencia. Pero ella no quiso regresar. Ya no pertenezco a esas paredes, dijo a Lior una mañana, mientras recogía leña fuera de la casa. Y creo que nunca pertenecí. Tal vez nunca perteneciste al castillo, respondió él. Pero sí, perteneces a la historia, y nadie puede borrar lo que hiciste. Ella sonrió, con ojos tristes pero firmes. Ya no buscaba gloria, ni venganza. Buscaba paz, y la encontraba en los gestos simples, moler granos, recoger hierbas, calentar las manos, de Lior en las noches frías. Pero había algo en su pecho, un eco, algo que aún pedía ser respondido. Al cambiar la estación, Elena tomó una decisión. Pidió a Lior que la acompañara a Eldriven, no para reclamar un trono, sino para cerrar lo que seguía abierto. Necesitaba ver el castillo por última vez. Necesitaba comprobar
con sus propios ojos, que se puede volver, y ya no pertenecer. Partieron al amanecer, bajo una nieve ligera, con una carreta prestada y el corazón lleno de recuerdos. El camino fue largo, pero sus silencios eran suaves, como los de dos sobrevivientes que ya no necesitan llenarlo todo con palabras. Al llegar a las puertas del castillo, fueron recibidos con asombro, pero no hubo resistencia. Los invitaron a pasar. El rey, ahora viejo y enfermo, los esperaba en la biblioteca, el único cuarto que aún visitaba con frecuencia. Cuando Helena entró, él levantó los ojos. «Has vuelto, no por poder, ni por venganza, sino por paz». Él asintió, miró a Lior con una tristeza contenida. «Fui ciego por los títulos, por el miedo, por el orgullo, y perdí a mis 2 hijos, de formas distintas». Helena se acercó a él, se quitó del cuello el collar con la piedrecita azul. «Esto me salvó cuando todo parecía perdido. Pero ahora, debe volver a la tierra». Lo colocó sobre una mesa de roble, no como devolución, sino como cierre. El rey tomó la mano de Lior por un momento, y dijo solamente: «Cuídala, como yo nunca supe cuidar a los míos». Y entonces se marcharon. Por última vez, de regreso a la aldea, Helena plantó el collar en el jardín, hizo un pequeño hoyo bajo el viejo roble y lo enterró entre las raíces. «Que crezca algo hermoso aquí», dijo. Lior se arrodilló a su lado. Juntos, cubrieron con tierra lo que antes había sido dolor. Ahora era semilla. La nieve empezó a caer, suave, como si el cielo susurrara. «Se acabó». Helena apoyó la cabeza en su hombro, y por fin, susurró. La corona cayó, el jardín quedó, y, en ese instante, comprendieron que el verdadero final feliz no fue escapar del dolor, fue aprender a florecer después de él. Los días pasaban despacio, como si supieran que la prisa roba los detalles más preciosos de la vida. La primavera llegó suavemente a la aldea, derritiendo los últimos rastros del invierno y revelando, bajo la tierra fría, los primeros signos de renacimiento. El jardín de Helena y Lior florecía como si conociera la historia de sus dueños, como si cada pétalo fuera una victoria silenciosa contra todo lo que intentó matarlos por dentro. A los pies del roble, donde habían enterrado el collar azul, brotó una flor rara. Nadie supo decir de dónde vino, ni cómo se llamaba, pero Helena la llamó Esperanza. Pequeña, de color intenso y aroma dulce, crecía allí como un símbolo discreto pero poderoso, un recordatorio de que la vida siempre encuentra la forma de continuar. La casa de ellos era sencilla, pero llena de alma. Los muebles habían sido hechos por Lior, la madera llevaba las marcas de sus manos y los surcos de sus historias. Helena pintó las ventanas con colores vivos, dejó notas por la casa, escondidas entre libros, cajones y estanterías, como solía hacer en el castillo. Pero ahora, quien las encontraba era él, y cada nota no contenía un pedido de auxilio, sino palabras dulces o promesas pequeñas y verdaderas. «Hoy el cielo estaba como tú, fuerte y sereno. Hice pan, pero lo que me alimenta es tu presencia. Si pudiera volver en el tiempo, elegiría todo de nuevo, incluso lo que dolió, porque me trajo hasta aquí». Lior, por su parte, componía canciones. Algunas, Helena escuchaba, otras, las tocaba cuando ella dormía, como una oración nocturna de alguien que aún no cree que la vida le ha dado una segunda oportunidad. Ambos sabían que no eran perfectos, cargaban traumas, llevaban heridas antiguas que, a veces, regresaban, en forma de silencios prolongados o noches de ojos abiertos, pero habían aprendido a acoger esas cicatrices, no como debilidades, sino como señales de una historia que nadie más vivió, un amor que había comenzado con notas escondidas, crecido entre muros y amenazas, ahora se vivía sin miedo. En cada comida compartida, en cada mañana sin despedidas, en cada risa simple tras tropezar en la tierra o equivocarse en una receta. Ya no necesitaban huir, ni esconderse. El Driven quedó atrás como un capítulo cerrado. Aún existía, aún latía, pero ya no los definía. Ahora, ¿quiénes eran? Estaba allí, entre flores, ventanas abiertas y noches de guitarra. Un día, mientras recogía hierbas en el jardín, Helena se detuvo frente al roble. El viento sopló suave, haciendo que la flor rara se meciera. Cerró los ojos y dio gracias, no porque todo hubiera salido bien, sino por haber resistido,
o incluso cuando todo parecía mal, por haber amado, incluso cuando amar parecía prohibido, porque, al final, lo que salva no es el cuento de hadas, es la valentía de elegir el amor, una y otra vez, incluso cuando todo a tu alrededor te pide que renuncies. En la vida sencilla que construyeron, Elena y Lior descubrieron algo aún más precioso que la libertad. La rutina compartida no estaba hecha de grandes gestos ni de promesas gritadas al viento. Estaba hecha de mañanas en las que Lior se despertaba antes que el sol, solo para calentar el agua del té que a ella le gustaba, de tardes en las que Elena inventaba historias para los niños del pueblo, usando como personajes a los antiguos criados del castillo, ahora transformados en reyes bondadosos, hadas jardineras y héroes con cicatrices, y de noches en que los dos dormían juntos, escuchando la respiración del otro como si fuera música. Eran dos sobrevivientes que habían aprendido a vivir, dos amantes que se eligieron incluso cuando el mundo les exigía olvidar, dos corazones que se convirtieron en refugio mutuo. Elena cultivó un huerto en el patio y bautizó las hileras con nombres simbólicos: valentía, dulzura o espera, y cada vez que Lior cosechaba algo de allí, decía en tono juguetón: «Hoy cenaremos un poco de paciencia con salsa de ternura». Ella reía, apoyando la cabeza en su hombro, y él, como siempre, pasaba los dedos por su cabello con ese cariño silencioso que solo él sabía dar. Una tarde de verano, después de una lluvia suave que empapó la tierra y lavó el cielo, Elena se sentó en el columpio que colgaba del roble y lo llamó: «Ven aquí, quiero mostrarte algo». Lior, con los brazos manchados de tierra, se acercó sonriendo. «¿Qué pasa?». Ella señaló hacia lo alto del árbol. Entre las ramas florecían pequeños brotes de la flor azul que habían enterrado meses atrás. «¿Se están multiplicando?», dijo ella, con la voz quebrada. «Ellas saben», respondió él. «Saben que aquí están seguras». Guardaron silencio por un instante. Luego, ella preguntó: «¿Crees que todo esto durará?». Lior la miró a los ojos y respondió: «No lo sé, pero hoy ya es eterno». Ella no necesitó más palabras, porque hay días que duran toda una vida, y ese era uno de ellos. Más tarde, escribieron juntos una nueva carta, pero esta vez no era para esconder ni para recordar el pasado. Era una carta para el futuro, para alguien que, algún día, quizás se sentara allí y quisiera saber cómo empezó todo. Si has encontrado esta carta, tal vez estés buscando esperanza, pues debes saber, existe, y crece incluso en las tierras más áridas. Nosotros somos prueba de ello. Un día, amamos con miedo, después, con valentía, y al final, con paz. Que tú también encuentres tu jardín, y si aún no florece, planta amor. Él sabe cómo crecer solo. Enterraron la carta bajo el mismo roble, ataron al árbol una cinta azul, y volvieron a casa, no con la prisa de quien huye, sino con la ligereza de quien pertenece, porque después de tanto dolor, después de tanta fuga, después de tanta lucha, finalmente, estaban en casa. Con el paso de las estaciones, la vida de Elena y Lior se entrelazó con los ciclos de la naturaleza. Sembraban, cosechaban, amaban, cuidaban, pero algo curioso comenzó a suceder. Visitantes llegaron al pueblo, jóvenes, ancianos, mujeres con niños en brazos, caminantes con los ojos marcados por el camino. Venían de lejos, guiados por rumores, historias que cruzaron montañas y soplaron con el viento. Historias sobre la mujer que desafió a un príncipe por amor, y sobre el jardinero que enseñó a un castillo a sentir. Y no venían por simple curiosidad, venían por algo más íntimo, buscaban sentido, buscaban esperanza. Elena los recibía con té caliente, pan recién horneado y oídos atentos. Escuchaba relatos de otros dolores, de amores que también sangraron, de pérdidas que aún dolían, y, con voz suave, contaba fragmentos de lo que había vivido. Nunca todo, solo lo suficiente para tocar, solo lo necesario para recordar que ningún dolor es final mientras haya amor. Lior, por su parte, cantaba a la sombra del roble, tocaba canciones que nacían de su alma, algunas escritas para Elena, otras nacidas para quienes necesitaban cerrar los ojos y recordar que todavía era posible soñar. Su música era medicina, era semilla. Su casa se convirtió en punto de paso, un refugio, y el jardín, ahora cubierto de flores azules,
parecía custodiar el alma de lo vivido. Los visitantes dejaban cartas a los pies del roble, como si él tuviera el poder de consolar. Algunas eran respuestas a sus cartas, otras, confesiones que nunca se habían atrevido a compartir con nadie. Una mañana, Elena encontró a una niña, sentada sola en el jardín, con una carta en las manos. Lloraba al verla, o intentó ocultar sus lágrimas, pero Elena se arrodilló a su lado, la rodeó con los brazos y le susurró: «Las flores solo crecen después de la lluvia, cariño, y llorar es cuando el corazón riega lo que aún va a florecer». La niña sonrió entre sollozos y le entregó la carta. «Mi mamá dice que un amor así no existe, pero yo quise venir a ver si era verdad». Elena sostuvo la carta con delicadeza. «Un amor así no es fácil, ni perfecto, pero sí existe, y comienza cuando uno decide no dejar de sentir». Al atardecer, Lior y Elena se sentaron en el porche, observando el cielo teñido de rosa. «¿Te das cuenta de lo que hemos construido aquí?», preguntó él. «Me doy cuenta. Y a veces todavía. No lo creo. ¿Crees que nuestra historia será olvidada?». Ella pensó un momento. Luego respondió: «Puede que sí. El mundo corre rápido. Olvida pronto. Pero mientras haya alguien que lea una de nuestras cartas, o toque una de nuestras flores, seguiremos vivos, y eso basta». Lior extendió la mano. Ella la tomó, y aunque nos olviden, aún seremos nosotros, añadió él. «Siempre lo seremos». Esa noche, escribieron una nueva carta, la más corta de todas. La colocaron bajo una piedra en el jardín, atada con una cinta blanca. «Si amas, de verdad, ya ha valido la pena». Y volvieron adentro, de la mano, con el corazón en paz, con el alma entrelazada como raíz, porque lo que vivieron ya no era solo suyo, era de todos los que creen que el amor, incluso perseguido, incluso amenazado, es la cosa más invencible que ha existido jamás. La vida no tiene la gentileza de avisarnos cuando estamos viviendo los momentos más importantes. Simplemente sucede entre cosechas, gestos sencillos, sonrisas robadas al atardecer. Y así fue con Elena y Lior. El tiempo pasó sin hacer ruido, como un río manso, y poco a poco, todo se acomodó en una forma de felicidad que jamás se atrevieron a imaginar. La felicidad de quienes ya no necesitan luchar para amar. El jardín florecía como nunca, y ya no era solo de ellos. Era del pueblo, de los niños que corrían entre las flores, de las parejas que venían a renovar promesas bajo el roble, de los solitarios que se sentaban a escribir cartas que jamás enviarían. Era un jardín vivo de memorias, o de curas, o de comienzos. Elena construyó una pequeña estantería en la terraza, donde dejó libros, cartas y pedazos de su propia historia. La llamó Rincón del Después, porque allí, todo lo que había empezado en secreto, ahora podía leerse en voz alta, vivirse sin miedo. Las personas dejaban notas anónimas, poemas inacabados, frases sueltas como: «Volví a creer, ella me perdonó, todavía duele, pero estoy intentando». Lior seguía tocando, pero ahora, cuando su música se esparcía por la aldea, traía algo más que belleza, traía sanación. No necesitaba aplausos, le bastaba la mirada de Elena, silenciosa, agradecida. «Elena, un día, sentados bajo el roble, ella preguntó: ¿no extrañas algo? Todo lo que dejamos atrás». Él pensó un momento y respondió: «A veces, extraño escribir cartas escondidas, esperarte en la sombra del jardín, sin saber si vendrías». Ella sonrió, con un suspiro. «Yo también». Aquello era dolor, pero era el principio. Hoy es paz y continuidad. «¿Y tú?», preguntó él. «¿Extrañas a la mujer que eras antes?». Elena miró al cielo por un instante. «Siento orgullo. ¿De quién fui? ¿De quién soportó todo? ¿De quién eligió no callar? Pero hoy soy completa». Él apretó su mano. «Y eres mía». El viento sopló suave. Las flores se movieron como diciendo sí. Esa noche, Elena escribió la última página de su cuaderno, aquel donde había guardado versos, planes y lágrimas. Esta es la última carta, no porque la historia haya terminado, sino porque ya no necesita esconderse en papel. Vive en las mañanas tranquilas, en el sonido de tu voz llamándome para el café, en el toque de tu mano en mi hombro, en la forma en que me miras cuando creo estar sola. Somos el después de lo imposible, somos el aún así, somos el amor que nadie esperaba, pero que floreció de todas formas. Cerró el cuaderno, lo enterró en el jardín, dentro de una caja de madera,
a los pies de la flor más antigua que brotó de la semilla del collar, y sobre ella dejó una piedra con 2 iniciales, el porque, al final, ya no se trataba de lo que vivieron, sino de lo que dejaron. Un jardín que nació del dolor, creció con valentía y floreció con amor. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo, eres diferente, diferente porque, en un mundo que corre sin detenerse, que muchas veces nos enseña a no sentir, tú elegiste quedarte, elegiste escuchar esta historia hasta el final, y al hacerlo, no solo acompañaste a Elena y Lior, los sentiste, caminaste con ellos entre sombras, y floreciste cuando la luz por fin alcanzó el jardín. Viste que el amor no siempre llega vestido de cuento de hadas, a veces, llega herido, silencioso, y disfrazado de cartas escondidas y promesas susurradas. A veces, el amor necesita luchar, caer, enterrarse, para luego, con valentía, volver a florecer. Elena pudo haberse rendido, Lior pudo haberse escondido, para siempre, pero eligieron creer, incluso cuando todo parecía en contra, incluso cuando amar significaba arriesgarlo todo. Y quizás eso es justo lo que esta historia vino a recordarte, que el amor verdadero no es perfecto, es valiente, es terco, es ese que decide quedarse, incluso cuando el mundo le grita que se vaya. Y ahora, te invito a formar parte de esta historia, a demostrar que también floreció en ti. Deja un comentario aquí abajo con la frase, yo creo que el amor siempre encuentra un camino. Escríbela como un compromiso con tu propio corazón, como un recordatorio de que, incluso en los días oscuros, en algún rincón, hay una flor esperando nacer. Y si esta historia tocó tu alma, si te hizo sonreír, llorar, suspirar, o simplemente recordar algo que creías olvidado, deja un me gusta en este video. Al hacerlo, no solo apoyas este canal, ayudas a que otras personas encuentren esta historia, y quizás, como tú, también se dejen tocar por ella. Compártela, porque a veces, lo único que alguien necesita para volver a creer es una historia como esta. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Aquí, en cada video, en cada nueva historia, encontrarás refugio, encontrarás sentimiento, encontrarás algo verdadero.